El capataz de la obra me llamó, con la voz cargada de pánico. Señora, tiene que venir aquí de inmediato y traer a su hijo. Hay algo que los dos tienen que ver. Cuando llegué, me quedé petrificada al instante. El polvo espeso giraba a mi alrededor, haciéndome difícil respirar. Pero no fue el polvo de los escombros de aquella pared derribada lo que hizo que mi pecho latiera con tanta fuerza, sino lo que acababa de descubrir detrás de ella. Me quedé helada. Mis ojos miraban sin parpadear un oscuro agujero cuadrado que los obreros acababan de abrir. Incrustada dentro del hueco había una sólida caja de hierro, una caja fuerte. Mis manos temblaron mientras apretaba el hombro de mi hijo, que estaba de pie a mi lado. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó mi hijo con voz ronca. Sus ojos, normalmente alegres, ahora me miraban con una confusión aterradora. No pude responder. Se me formó un nudo en la garganta. Todo aquello parecía una pesadilla enviada a la dirección equivocada. Mi nombre es Evelyn Hayes. Tengo 38 años y siempre creí que mi vida iba por el camino perfecto. Soy una diseñadora de interiores muy respetada en esta ciudad. Mi esposo, Julian Monroe, era un hombre exitoso y cariñoso, y a ojos de todos, la definición absoluta de un cabeza de familia responsable. Tenemos un hijo de 15 años llamado Leo, un chico inteligente que era el centro de nuestro universo. Si alguien me hubiera preguntado ayer por la tarde cómo era mi vida, habría respondido con una gran sonrisa y sin dudarlo. Era inmensamente feliz. Todo empezó hace unas horas. Esta mañana comenzó como cualquier otra mañana normal en nuestro tranquilo hogar. La luz del sol entraba por los huecos de las cortinas del dormitorio. El aroma del café negro recién hecho despertó mis sentidos. Fui a la cocina y vi a Julian, ya impecablemente vestido con su camisa de trabajo, sirviendo café en mi taza. «Buenos días, cariño». Julian me saludó con su característica sonrisa cálida. La misma sonrisa que hizo que me enamorara de él hace 18 años. «Tu café está listo. Hoy vas a la obra, ¿verdad?». Asentí mientras tomaba la taza y le daba un rápido beso en la mejilla. «Claro, hoy vamos a derribar los tabiques del segundo piso. Ese viejo edificio que heredaste de tu padre tiene una estructura muy sólida, pero los espacios están demasiado cerrados. Quiero abrir las paredes de la oficina principal para que entre la luz natural. Será precioso cuando se convierta en tu nueva sede». Julian me acarició suavemente el cabello. «Confío en ti, Evelyn. Eres la mejor diseñadora que he conocido. Papá estaría orgulloso de ver su viejo edificio. Vas a transformarlo en algo extraordinario. No trabajes demasiado, ¿de acuerdo?». «Sí, jefe», respondí sonriendo. Poco después, Leo bajó las escaleras, con la ropa del colegio todavía desarreglada y el cabello sin peinar. «Leo, arréglate la camisa. Métela por dentro». Julian lo reprendió con un tono firme, pero cariñoso. «Sí, papá, tenía prisa». «La alarma no sonó», murmuró Leo mientras se acomodaba la camisa en la mesa del comedor. Julian soltó una risa y le revolvió el cabello a su hijo. «Esta tarde pasaré a recogerte. Cenaremos fuera, ¿de acuerdo?». «Los tres». «Genial», exclamó Leo. Yo solo sonreí al ver su interacción. Julian siempre sabía cómo conectar con Leo. Tenían un vínculo padre e hijo muy fuerte. Julian no era solo un padre para Leo. Era su mejor amigo, su maestro y el héroe de nuestro hijo. Después de que Julian se fue al trabajo y yo dejé a Leo en el instituto, fui a mi oficina para revisar unos planos. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta las 10 de la mañana, cuando sonó mi teléfono celular. El nombre en la pantalla era el del señor Peterson, el capataz principal en quien confiaba para supervisar la renovación del antiguo edificio de la familia de mi esposo. Deslicé el botón verde en la pantalla. «Hola, Peterson. ¿Hay algún problema en el segundo piso? ¿Nos faltan trabajadores?», pregunté directamente, preparándome para un problema técnico. Pero no escuché el sonido de maquinaria pesada ni los golpes de martillo que normalmente oía de fondo en sus llamadas. Solo hubo un momento de silencio, seguido de una respiración entrecortada. «Señora Hayes». La voz del señor Peterson temblaba violentamente. Ese no era el tono de un capataz informando sobre un problema con el cemento o una tubería rota. Era la voz de un hombre aterrado. «¿Qué pasa, Peterson?». «Está bien». Empecé a sentir una sensación de pánico.
Señora, tiene que venir a la obra ahora mismo, dijo rápidamente. Estábamos derribando la pared de la antigua oficina de su difunto suegro, tal como usted pidió. Pero encontramos algo dentro de la pared. ¿Qué es? ¿Unas tuberías viejas? ¿Una caja fuerte de mi suegro? Si es así, déjenla ahí por ahora. Iré con mi esposo esta tarde. No, señora. La voz de Peterson se volvió todavía más ronca. Y tiene que recoger a Leo del colegio. Traiga a su hijo aquí. Fruncí el ceño. Mi lógica rechazó de inmediato su petición. Señor Peterson, ¿de qué está hablando? ¿Por qué iba a llevar a Leo a una obra llena de polvo? Está en clase. Si encontraron una antigüedad, es un asunto para mi esposo y para mí, no para mi hijo. Señora, interrumpió Peterson con un tono desesperado. En este objeto, en esta caja fuerte de acero incrustada en el concreto, hay una pequeña placa metálica pegada a la puerta. El nombre de su hijo está escrito en ella. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. El nombre de Leo en una caja fuerte escondida detrás de la pared de un edificio que tenía décadas de antigüedad. ¿Cómo era posible? Sin pensarlo ni un segundo, tomé las llaves del coche y conduje hasta el colegio de Leo como una mujer poseída. Inventé una emergencia familiar para su orientadora y arrastré a Leo hasta el coche. Leo no dejaba de preguntarme qué pasaba, pero yo no podía darle una respuesta, porque ni yo misma la sabía. Y ahora estábamos allí, en el segundo piso de aquel edificio colonial en plena renovación. El olor a polvo de cemento y madera podrida lo impregnaba todo. Varios obreros estaban a poca distancia, en una esquina, susurrando entre ellos y mirándonos de vez en cuando. El señor Peterson estaba junto a una pared gruesa, con los ladrillos parcialmente destrozados por los mazos. En medio de aquel enorme agujero había una caja fuerte moderna, de acero negro azabache. La caja fuerte se veía completamente fuera de lugar dentro de la pared de aquel viejo edificio. Aquí está, señora, señaló Peterson con una mano temblorosa. Di un paso adelante, acercando a Leo a mí. Entrecerré los ojos para ver a través del polvo. En la puerta de la caja fuerte había un teclado digital que brillaba con una tenue luz roja, y justo encima de ese panel había una pequeña placa de latón. Las letras eran muy claras y prolijas. Solo para Leo. Esta caja fuerte es nueva, señora, susurró el señor Peterson. A juzgar por el estado del cemento que la cubría, esta pared fue abierta y sellada de nuevo no hace mucho. Probablemente hace solo unos años, no desde que se construyó el edificio. Miré a Leo. El rostro de mi hijo estaba pálido como el papel. Leo, ¿sabes algo de esto?, le pregunté en voz baja, conteniendo mi propio pánico. ¿Tu padre te dijo algo alguna vez? Leo sacudió la cabeza rápidamente. No, mamá. Te juro que no sé qué es esto. Mira el panel de números, dije, empujándolo un poco más cerca. Leo tragó saliva con dificultad y miró la fila de números digitales del panel. De pronto, sus ojos se abrieron de par en par, como si se hubiera dado cuenta de algo. Mamá. La voz de Leo tembló. Papá solía jugar conmigo a adivinar números cuando yo era pequeño. Papá decía que teníamos un código secreto de hombres que solo nosotros podíamos saber. Decía que si alguna vez necesitaba su ayuda y él no estaba cerca, tenía que recordar ese número. Mi cuerpo se enfrió. Sentí como si toda la sangre se me hubiera ido a los pies. Julian me había ocultado un secreto y había involucrado a mi hijo. ¿Cuál es el número, Leo? Tu cumpleaños al revés, seguido de mi año de nacimiento, respondió en voz baja. Introduce los números, ordené con una voz casi inaudible. La mano de Leo se levantó lentamente. Su dedo índice tembloroso presionó los números en el panel de acero. Una serie de pitidos resonó en la habitación. El silencio llenó el espacio después del último sonido. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Entonces se oyó un pesado clic mecánico desde el interior de la puerta de acero. Clic, la luz del panel se volvió verde. La gruesa puerta de acero de la caja fuerte se deslizó, abriéndose ligeramente. Un aire rancio escapó desde dentro. Contuve la respiración, di un paso al frente y abrí la puerta por completo. En la oscuridad de la caja de hierro no había oro, ni joyas, ni fajos de dinero, como yo había imaginado. Solo había una gruesa carpeta de cuero, un montón de fotografías y un sobre marrón con un sello de cera roja.
Mi mano tomó primero la carpeta de cuero. Al abrir la primera página, mi mundo se derrumbó al instante. Era un documento oficial con sellos legales, un certificado de matrimonio. Allí estaba escrito el nombre de mi esposo, Julian, unido en santo matrimonio con una mujer llamada Valerie Chow. Y lo que hizo que mis ojos ardieran hasta que ya no pude contener las lágrimas fue la fecha del documento. Hace 10 años. Durante 10 años, mi esposo había tenido otra esposa sin que yo tuviera la más mínima idea. Mamá, ¿quiénes son ellos?, preguntó Leo. Había tomado el montón de fotos de dentro de la caja fuerte. En sus manos había una imagen de mi esposo abrazando con fuerza a una mujer hermosa, y entre ellos, una niña pequeña. Julian sonreía a la cámara exactamente con la misma sonrisa que me había dedicado esa misma mañana. Antes de que pudiera responder a la pregunta de mi hijo, el teléfono en mi bolsillo comenzó a vibrar furiosamente. Lo saqué con una mano débil. La pantalla de mi teléfono estaba llena de decenas de notificaciones de mi aplicación bancaria, llegando una tras otra. Acceso a tarjeta de crédito denegado. Retiro de fondos exitoso, $50.000. Retiro de fondos exitoso, $120.000. Su cuenta conjunta ha sido congelada. Intenté marcar el número de Julian. La llamada fue directamente al buzón de voz. El número de mi esposo ya no estaba en servicio. Mi esposo, el padre de mi hijo, acababa de desaparecer, llevándose todo lo que teníamos. El número que usted ha marcado no está disponible o se encuentra fuera del área de cobertura. La voz automática de la operadora al otro lado de la línea resonaba una y otra vez en mi cabeza como una sentencia de muerte. La pantalla de mi teléfono se apagó y volvió a encenderse, mostrando una cadena de mensajes de notificación del banco. $2 millones desaparecieron en cuestión de minutos. No eran solo números. Eran todos los ahorros universitarios de Leo, el fondo de emergencia de nuestra familia y el capital operativo de mi propia empresa, que yo, estúpidamente, había mezclado en una sola cuenta, cegada por la confianza en mi esposo. Mamá. La voz temblorosa de Leo rompió mi mirada perdida en la pantalla del teléfono. Giré la cabeza lentamente. Mi hijo todavía sostenía una fotografía de la caja fuerte. Sus ojos, normalmente llenos de chispa y entusiasmo, ahora miraban con lágrimas al hombre de la foto. Su propio padre, su héroe, abrazando a otra mujer con una risa de pura felicidad. Le arrebaté rápidamente la foto de las manos, junto con el certificado de matrimonio secreto. Mis manos se movían de forma mecánica, reuniendo todo el contenido restante de la caja fuerte y metiéndolo en mi bolso. Entre la pila, vi un sobre marrón grueso, todavía herméticamente sellado con un sello de cera roja. Llevaba el emblema del abogado de mi difunto suegro. No tenía ni el tiempo ni la energía mental para abrirlo en aquel lugar lleno de polvo. Nos vamos a casa ahora mismo, Leo, dije con una voz que forcé a sonar estable, aunque cada articulación de mi cuerpo temblaba violentamente. Me giré hacia el señor Peterson, que había permanecido de pie como una estatua en una esquina de la habitación con varios obreros. El rostro de mi veterano capataz estaba pálido, consciente de que acababa de descubrir un secreto que podía destruir a la familia de su jefa. Señor Peterson, lo llamé con un tono cortante. Detenga todo el trabajo en esta habitación. Cubra de nuevo la pared con madera contrachapada o con una lona, y saque ahora mismo a todos los trabajadores del segundo piso. De acuerdo, señora Hayes, respondió tartamudeando. Entonces, ¿qué hacemos con el proyecto, señora? Queda suspendido hasta que dé nuevas instrucciones, respondí con firmeza. Y señor Peterson, escúcheme con atención. Lo que usted y los trabajadores vieron hoy en esta habitación no debe salir de aquí. Sobre todo, no permita que esto llegue a Clare ni a nadie de la familia de Julian. ¿Me entiende? El señor Peterson asintió rápidamente. Lo entiendo, señora. Seremos una tumba. Sin perder otro segundo, agarré con fuerza la mano de Leo y prácticamente lo arrastré por las escaleras de concreto a medio terminar. El aire fuera del edificio era sofocante, pero mi cuerpo se sentía congelado. Abrí la puerta del coche, le dije a Leo que entrara y me senté en el asiento del conductor. Cerré todas las puertas con seguro. Fue dentro de aquel espacio insonorizado donde mi respiración finalmente se quebró. El aire parecía negarse a entrar en mis pulmones. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mamá,
Llamó Leo en voz baja desde el asiento del pasajero. Sus lágrimas finalmente cayeron. Mi hijo, que ya empezaba a convertirse en un hombre, lloraba como un niño pequeño perdido. La mujer de la foto. ¿Es la esposa de papá? ¿Esa niña es mi hermana? Papá nos mintió, mamá. Las preguntas de Leo me atravesaron el corazón como un cuchillo oxidado. ¿Cómo se suponía que debía responderle? ¿Cómo podía explicarle a un chico de 15 años que su padre, el hombre que esa misma mañana le había dado una palmada en el hombro y le había prometido llevarlo a cenar, en realidad había tenido una familia en las sombras durante los últimos 10 años? Todavía no lo sé, cariño, respondí con honestidad, tragándome la piedra que tenía en la garganta. Mamá no sabe nada, pero lo averiguaremos. Encendí el motor del coche, tomé mi teléfono y busqué el número de atención al cliente del banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. Pasaron unos minutos angustiosos antes de que un agente respondiera. Buenos días. Está hablando con Banca Preferente. Por favor, verifique. Revise la cuenta conjunta a nombre de Evelyn Hayes y Julian Monroe. Interrumpí rápidamente, sin importarme los modales. Acaba de haber un retiro de más de $1 millón y el bloqueo de la cuenta. Por favor, cancelen las transacciones ahora mismo. Yo no las autoricé. Se oyó el sonido de un teclado al otro lado de la línea. Disculpe las molestias, señora Hayes. Estoy revisando el sistema. Ah, sí, señora. Hubo transferencias a varias cuentas extranjeras esta mañana. Sin embargo, lamento informarle que no podemos cancelar esas transacciones. ¿Por qué no pueden? Mi voz se elevó. Leo me miró sorprendido. Es una cuenta conjunta. Yo soy una de las titulares. Nunca autoricé el retiro de tanto dinero. Las transacciones se realizaron usando un token físico de seguridad y una autorización biométrica de alto nivel en poder del titular principal, el señor Julian Monroe, explicó el agente con un tono compasivo, pero inflexible. Según el acuerdo de apertura de la cuenta, el titular principal tiene plenos derechos para mover fondos y cancelar el acceso a la cuenta. El bloqueo de sus tarjetas también fue ordenado por el señor Monroe hace 10 minutos. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Julian lo había planeado todo. Esto no era una simple infidelidad descubierta por accidente. Era una huida calculada meticulosamente. Mi esposo nos había robado y nos había desechado sin pensarlo 2 veces. Gracias, dije en voz baja antes de colgar. Miré fijamente la calle, sin ver nada. Mi cerebro giraba rápidamente, intentando juntar las piezas dispersas del rompecabezas. El café de la mañana que él me había preparado, el beso en la mejilla, su sonrisa cálida, sus palabras de aliento sobre el proyecto de renovación. Todo era una mentira. Todo había sido una cortina de humo para mantenerme ocupada en mi mundo mientras él desmontaba en secreto todas mis defensas. Mamá, volvió a llamar Leo. Esta vez, su voz sonaba diferente. Ya no había tristeza, sino una carga de rabia. Sus ojos miraban fijamente mi bolso. Ese número secreto. Me giré hacia él. ¿Qué quieres decir, Leo? El juego de adivinar números que papá siempre jugaba conmigo desde la primaria. Tu cumpleaños y mi año de nacimiento. Leo apretó el puño con fuerza. Papá decía que era nuestro número de la suerte, el número mágico de nuestra familia. Resulta que papá usó ese número para esconder el secreto de su otra mujer dentro de una pared. Papá usó mi nombre y mi identidad para ocultarlas. Me quedé sin palabras. La realidad me golpeó con una fuerza tremenda. Julian no solo me había traicionado emocional y financieramente, sino que también había manipulado la inocencia de su propio hijo. Convirtió a su hijo biológico en la llave de la cerradura que guardaba su sucio secreto. ¿Qué alma enferma tenía mi esposo? Tomé la mano de mi hijo y la apreté con fuerza, aunque estaba muy fría. Escúchame. A partir de este momento, pase lo que pase, solo me tienes a mí. Y te prometo que no dejaré que tu padre destruya nuestras vidas de esta manera. ¿Entendido? Leo me miró a los ojos, con la mandíbula apretada. Asintió lentamente. Ya no quedaba rastro de lágrimas en su rostro. Lo único que quedaba era una decepción que se había cristalizado en rabia. Pisando el acelerador, puse el coche en marcha y conduje por las calles de la ciudad hacia nuestra casa. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Tenía que llegar a casa cuanto antes,
Asegurar cualquier documento valioso que pudiera quedar y averiguar el paradero de Julian a través de su empresa. Sin embargo, cuando mi coche giró hacia nuestra lujosa comunidad cerrada, mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Desde lejos pude ver que la puerta de mi casa estaba abierta de par en par. Dos enormes camionetas negras desconocidas estaban estacionadas de cualquier manera, bloqueando el garaje y el jardín delantero. En el porche, 4 hombres corpulentos vestidos con camisas negras rodeaban a una mujer con un vestido rojo brillante, que golpeaba mi puerta principal con la punta de su paraguas. Reconocí a esa mujer. Era Victoria Vance, una de las mayores inversionistas de la empresa de mi esposo, y una figura famosa por no perdonar jamás a quien se atreviera a jugar con su dinero. Y al ver la manera en que sus guardaespaldas rodeaban mi casa, supe que Victoria no había venido a tomar el té de la tarde. La tormenta acababa de comenzar. Frené de golpe. Los neumáticos chirriaron al detenerse justo fuera de la entrada de nuestra lujosa casa. Leo se incorporó de inmediato en su asiento. Sus ojos estaban fijos en los hombres corpulentos que bloqueaban nuestro acceso. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó con la voz tensa. La rabia que había estado ardiendo en sus ojos ahora se mezclaba con cautela. «Leo, escúchame con mucha atención», dije, mirando directamente hacia el porche. «Quédate en el coche, cierra las puertas desde dentro y no salgas pase lo que pase, a menos que yo te lo diga. ¿Entendido? Pero, mamá, parecen peligrosos. ¿Puedo ayudar?» «Es una orden, Leo». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Giré la cabeza y lo miré profundamente a los ojos. «No quiero que te hagan daño. Haz lo que te digo ahora». Leo tragó saliva con dificultad y asintió con rigidez. Saqué la llave del contacto, bajé del coche y cerré la puerta de golpe. El breve pitido de la alarma al cerrar el coche desde fuera hizo que varios de los hombres vestidos de negro giraran la cabeza hacia mí. Victoria, la mujer del vestido rojo brillante que había estado golpeando mi puerta con el paraguas, también se volvió. Su rostro, cubierto de maquillaje pesado, estaba contraído, conteniendo una furia a punto de explotar. Victoria era una magnate inmobiliaria que también actuaba como prestamista de alto riesgo. Había invertido millones de dólares en la empresa de Julian. «Vaya, vaya, la señora de la mansión por fin vuelve a casa». Victoria se burló con una voz chillona. Bajó los escalones del porche, apartó a sus guardaespaldas y se detuvo justo frente a mí. «¿Qué significa esto, Victoria?», pregunté, tratando de mantener la voz serena y autoritaria, aunque las piernas me temblaban como gelatina. «¿Por qué sus hombres bloquean mi casa?». «Esto es allanamiento». «¿Allanamiento, dices?». Victoria soltó una risa discordante. Su risa sonó seca y cruel. De pronto, lanzó una gruesa carpeta de plástico directamente contra mi pecho. Por reflejo, la atrapé antes de que cayera al suelo. «Esta es mi casa ahora, Evelyn. Ese desgraciado de tu esposo me ha robado mi dinero, y no hace falta que te hagas la tonta conmigo». Abrí la carpeta. Dentro había copias de documentos de retiro de inversiones y cartas de transferencia de activos de la empresa. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la serie de cifras impresas en ellos. El total superaba los 25 millones de dólares. Los fondos acababan de ser transferidos a varias cuentas offshore la noche anterior. Y lo que me dejó sin aliento fue que al final de cada página de aprobación había 2 firmas. La firma de Julian y mi firma. «Yo nunca firmé esto», tartamudeé. «Victoria, te juro que no sé nada de esto. Julian se fue. Me abandonó y también huyó con mi dinero personal». «¿Esta mañana?». Victoria dio un paso al frente, señalando mi rostro con sus largas uñas pintadas de rojo sangre. «¿Crees que me importa tu drama matrimonial, Evelyn? ¿Crees que voy a creer que no sabías que tu esposo estaba malversando dinero de mi empresa? Tu firma está justo ahí. Como miembro de la junta y como su esposa, eres corresponsable de cada centavo de mi dinero desaparecido. Esto es una falsificación». «Puedo demostrarlo», repliqué, con la voz empezando a elevarse. «Demuéstralo luego ante la policía». Victoria me cortó con frialdad. «Pero antes de eso, escúchame con atención. Te doy 24 horas para devolverme mi dinero. Si ese dinero no está en mi cuenta para mañana, pondré un gravamen sobre esta casa, sobre tu coche y congelaré todo lo que haya dentro, y me aseguraré de que te pudras en la cárcel por fraude». Victoria se dio la vuelta sin esperar mi respuesta.
Hizo una señal a sus guardaespaldas. Vámonos. Dejemos que la gran señora haga las maletas. Se subieron a las 2 camionetas negras y salieron a toda velocidad, dejando una nube de polvo en el aire. Me quedé paralizada en mi propio jardín, sintiendo como si acabara de ser arrollada por un tren de carga. 25 millones de dólares, firmas falsificadas, la amenaza de embargo. Arrastré los pies de regreso al coche y lo desbloqueé. Leo salió de inmediato y me abrazó. Su cuerpo temblaba. «Mamá, ¿estás bien?» «¿Quién es esa mujer loca?», preguntó furioso. «Estoy bien», susurré, aunque sentía que mi mundo acababa de terminar. «Entremos». El interior de la casa seguía tan ordenado como cuando lo había dejado esa mañana. Sin embargo, la sensación era completamente diferente. Esta casa ya no se sentía como un refugio. Ahora se sentía como la escena de un crimen. Mandé a Leo a su habitación y cerré la puerta con llave. Después de asegurarme de que estaba a salvo, corrí a la oficina de Julian en la planta baja. Tenía que buscar pistas. Abrí la puerta de su despacho y encendí la luz. La habitación parecía normal. Los libros estaban perfectamente ordenados en las estanterías. El ordenador sobre el escritorio estaba apagado. Sin embargo, cuando moví el gran cuadro detrás de su escritorio, el lugar donde Julian guardaba una pequeña caja fuerte para los documentos de la casa, el corazón se me hundió de nuevo. La caja fuerte estaba abierta de par en par, vacía. Las escrituras de la casa, los títulos de los coches, los pasaportes y el oro que habíamos guardado, todo había desaparecido. Julian había hecho una limpieza completa. No nos había dejado ni un solo centavo a Leo ni a mí. Finalmente, rompí a llorar. Me deslicé hasta el suelo, cubriéndome la cara con ambas manos. El dolor de la traición y el miedo al futuro se mezclaron, formando un veneno que me asfixiaba. De pronto, se oyó un golpecito desde la cocina. Me sobresalté, me limpié rápidamente las lágrimas y me puse de pie. Fui de puntillas hasta la cocina. La puerta trasera daba al pequeño jardín. Estaban llamando desde fuera. A través del cristal esmerilado, vi la silueta de una mujer con un pañuelo en la cabeza. Abrí la puerta lentamente. «¿Señora Gabel?», pregunté sorprendida. Rosa Gabel era la antigua secretaria ejecutiva de la empresa familiar de Julian. Había trabajado allí desde que mi suegro aún vivía y se había jubilado oficialmente apenas el mes pasado. Su rostro arrugado se veía tenso y pálido. Miró a izquierda y derecha con pánico antes de entrar y cerrar la puerta detrás de ella. «¿La señora Hayes está sola?», preguntó en un susurro tembloroso. «Leo está arriba». «¿Qué pasa, señora Gabel? ¿Por qué vino por la puerta trasera?». Rosa respiró hondo, intentando calmarse. Luego rebuscó en su bolsa de tela y sacó un objeto pequeño, una memoria USB negra. Apretó el objeto con fuerza antes de entregármelo. «Intenté advertirle el mes pasado, durante mi último día de trabajo», dijo la señora Gabel en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. «Le dije que vigilara más de cerca la contabilidad de la empresa. ¿Recuerda?». Asentí, recordando aquella conversación. En ese momento, pensé que solo me estaba dando un consejo común a la esposa de su jefe. Estaba demasiado ocupada con mis proyectos de diseño como para prestarle atención. «¿Qué es esto, Rosa?», pregunté, mirando la memoria USB. «Es una copia de la contabilidad doble de la empresa de los últimos 3 años. Los libros reales, señora. No los que declararon al servicio de impuestos ni a los inversionistas», explicó la señora Gabel, con la voz temblorosa mientras contenía un sollozo. «Yo fui quien los hizo por órdenes del difunto señor Monroe padre. Y seguí haciéndolo porque tenía miedo». Fruncí el ceño, confundida. «¿Miedo de quién?». «De Julian». La señora Gabel sacudió la cabeza con fuerza, dio un paso adelante y me miró a los ojos con una seriedad profunda. «Señora Hayes, el señor Monroe es un idiota», susurró Rosa. Sus palabras fueron duras y directas. «Es codicioso, sí, pero no tiene la inteligencia para planear una malversación de esta magnitud. Él no es el cerebro, señora. El señor Monroe está siendo controlado». «¿Controlado por quién?», exigí. «No tengo pruebas reales de quién es», respondió rápidamente la señora Gabel, viéndose todavía más aterrada. «Pero esa persona está cerca de usted. Muy cerca».
Esa persona manipuló al señor Monroe para robar el dinero de los inversionistas. Y ahora esa persona usó su firma para convertirla a usted en el chivo expiatorio. Si el señor Monroe es atrapado o huye, usted será quien vaya a la cárcel. Me quedé helada. Las palabras que Victoria acababa de decir resonaron en mis oídos. Tu firma está justo ahí. ¿Por qué no me dijo esto antes, Rosa? Mi voz temblaba, mitad furiosa, mitad desesperada. Porque esa persona amenazó a mi familia, señora. Mi hijo casi fue atropellado por un coche que se dio a la fuga la semana pasada, después de que intenté amenazar con denunciar esto a la policía. No me atrevo a dar la cara, señora. Solo soy una persona humilde. Rosa dio un paso atrás, buscando el pomo de la puerta trasera. Dentro de esa memoria están los recibos originales de las transferencias a empresas fantasma. Úsela para salvarse, señora. No confíe en nadie de la familia de su esposo. No confíe en nadie. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, la señora Gabel abrió la puerta y prácticamente salió corriendo por el jardín trasero, desapareciendo entre los arbustos hacia el callejón. Me quedé sola en la cocina silenciosa, apretando la memoria USB con tanta fuerza que las yemas de mis dedos se pusieron blancas. Julian había huido. Millones de dólares habían desaparecido. Mi casa estaba a punto de ser embargada. Y ahora sabía que mi esposo traidor no era más que un peón en un juego de ajedrez mucho más grande y letal. Había alguien ahí fuera, alguien que nos conocía muy bien, que intentaba destruirnos por completo a Leo y a mí. No podía seguir llorando. Llorar no salvaría a mi hijo de la pobreza. Llorar no me salvaría de acabar entre rejas. Caminé rápidamente hasta el despacho, encendí el ordenador que había visto apagado antes e inserté la memoria en el puerto. Mis ojos brillaban con una nueva determinación. Si querían una guerra e intentaban convertirme en su chivo expiatorio, entonces me aseguraría de que ellos fueran quienes acabaran reducidos a cenizas. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera pelear sucio en los tribunales. Busqué en mi teléfono y encontré un nombre de mi pasado entre mis contactos. Héctor, el abogado con la sangre más fría que había conocido. Era hora de contraatacar. El timbre sonó estridentemente a las 8 en punto de la mañana. Su sonido resonó en el silencio de una casa que se sentía fría como una tumba. Yo, que no había pegado ojo en toda la noche y solo había permanecido sentada, mirando fijamente la pantalla del ordenador en el despacho, me sobresalté. Sentía el cuerpo destrozado. Sin embargo, la adrenalina del miedo volvió a correr por mis venas. Mis pasos se sentían pesados como el plomo mientras caminaba hacia la puerta principal. A través de la pantalla de la cámara de seguridad en la pared, vi a dos hombres de pie en el porche. No llevaban uniformes de policía, sino camisas impecables y chaquetas de cuero. Sin embargo, el aire de autoridad que proyectaban era inconfundible. Abrí la puerta lentamente. «Buenos días, señora Evelyn Hayes», saludó uno de los hombres. Parecía estar cerca de los 50 años, con una mirada afilada como la de un águila y un bigote espeso. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me mostró una placa. «Soy el detective Evans, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos hablar con usted». El estómago se me revolvió de náusea. La amenaza de Victoria de la tarde anterior no había sido un farol. «Por favor, pase, detective», dije, intentando contener el temblor de mi voz. Nos sentamos en la sala. El detective Evans rechazó mi ofrecimiento de una bebida, abrió directamente su maletín y sacó una carpeta muy parecida a la que Victoria me había lanzado contra el pecho el día anterior. «Señora Hayes, hemos recibido denuncias formales de varios inversionistas importantes de la empresa de su esposo, el señor Julian Monroe», comenzó Evans con un tono plano y profesional. «Estas denuncias alegan la comisión de delitos, entre ellos apropiación indebida de fondos de inversión por valor de más de 25 millones de dólares, falsificación de documentos de aprobación y lavado de dinero». «Mi esposo ha huido, señor», respondí rápidamente, interrumpiéndolo. «Desperté ayer por la mañana y él ya se había ido. Bloqueó todo mi acceso financiero, vació nuestras cuentas personales y nos dejó a nuestro hijo y a mí con deudas. Yo soy la víctima aquí». Evans me miró, inmóvil ante mi tono desesperado. Deslizó varias hojas de papel sobre la mesa. «El problema, señora, es que la ley funciona con pruebas físicas, no solo con testimonios», dijo Evans con frialdad.
Estos documentos de desembolso de fondos llevan su firma como miembro de la junta de la empresa. Esta firma ha sido verificada inicialmente y tiene una similitud de casi el 100% con su firma registrada en el banco. Si su esposo ha huido, legalmente usted es la principal responsable por la pérdida de esos fondos. Son falsificaciones. Le juro que nunca firmé nada relacionado con el retiro de esos fondos. Mi voz comenzó a elevarse. Señalé aquellos malditos papeles. Véalo usted mismo. Soy diseñadora de interiores. No manejo las operaciones financieras de su empresa. La letra puede falsificarse. Señora, los documentos legales oficiales validados por un notario son muy difíciles de refutar, respondió Evans mientras guardaba de nuevo los documentos en su maletín. Se puso de pie. Actualmente, su situación sigue siendo la de testigo. Sin embargo, debido a la magnitud de las pérdidas y a las pruebas iniciales disponibles, su situación podría cambiar pronto a la de persona de interés si intenta huir o no coopera. Le sugiero que contrate a un excelente abogado, señora. Con su permiso. Después de que el detective Evans se fue, casi me desplomé en el suelo. Las paredes de esta casa parecían cerrarse sobre mí, aplastándome y asfixiándome desde todas las direcciones. No tenía dinero, no tenía un esposo que me protegiera, y ahora estaba al borde de terminar entre rejas. Pero no podía rendirme. Recordé la memoria USB de Rosa. Armada con desesperación, tomé mi teléfono y busqué un nombre entre mis contactos del pasado. Héctor. Héctor había sido mi compañero en la universidad. Una vez fue un estudiante de derecho idealista, pero ahora se había transformado en un abogado corporativo cínico y pragmático, famoso por ser extremadamente despiadado en los tribunales. Si había alguien que supiera pelear en este lodazal legal tan sucio, era él. 2 horas después, Héctor estaba sentado en mi despacho. Se veía extremadamente elegante con un traje caro. Sin embargo, sus ojos me miraban con una compasión que intentaba ocultar con cuidado. Conectó a su portátil la memoria USB que Rosa me había dado. Durante casi 40 minutos, el único sonido en la habitación fue el clic de su ratón y la respiración pesada de Héctor. Pareces un cadáver, Evelyn, comentó Héctor sin apartar la vista de la pantalla. Podemos saltarnos las cortesías. ¿Héctor? Lo que hay ahí dentro me librará de las acusaciones de Victoria y de la policía, exigí, cruzándome de brazos porque tenía frío. Héctor se recostó en la silla y se masajeó las sienes. La buena noticia es que esta memoria contiene los registros reales de las transacciones. Tu antigua secretaria era una genia. Respaldó cada movimiento de dinero oculto en los libros oficiales. ¿Y la mala noticia?, pregunté, tragando saliva con dificultad. La mala noticia es que tu esposo, o quien le haya ordenado hacer esto, es un desgraciado muy meticuloso, siseó Héctor. Usaron una técnica de estratificación muy compleja. Esos $25 millones no fueron transferidos directamente a la cuenta personal de tu esposo. El dinero se dividió entre decenas de proveedores ficticios, disfrazado como gastos de materiales para proyectos, y luego rebotó una y otra vez antes de acabar en una cuenta fantasma en un paraíso fiscal. Héctor me miró fijamente. Evelyn, falsificar firmas digitales y manuales al mismo tiempo, sobornar a un notario, infiltrarse en los sistemas de seguridad del banco, todo eso requiere habilidad y acceso desde dentro. Tu esposo puede ser el títere, pero el cerebro detrás de todo esto tiene que ser alguien con un interés directo y que conozca las debilidades de ambos. De pronto, el claxon de un coche fuera de la casa interrumpió nuestra conversación. Fruncí el ceño y miré por detrás de las cortinas de la ventana del despacho. Una lujosa camioneta blanca, último modelo, brillante bajo el sol abrasador, entró suavemente en mi entrada. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer con grandes gafas de sol, un bolso de diseñador colgado del brazo y joyas de oro brillando en la muñeca. Era Clare, la hermana menor de Julian, mi cuñada. Parpadeé confundida. Clare era ama de casa, llevaba 2 años divorciada y, hasta donde yo sabía, no tenía un trabajo estable. Durante todo este tiempo, siempre le había estado llorando a Julian por dinero para mantener su estilo de vida. ¿Cómo podía permitirse comprar un coche tan caro? Tengo que verla un momento, le dije a Héctor. Por favor, sigue revisando esos datos. Abrí la puerta principal y forcé una ligera sonrisa. Clare se quitó las gafas de sol. Su rostro lucía un maquillaje perfecto,
en fuerte contraste con mi cara demacrada e hinchada. Su voz sonó artificial, como si estuviera sorprendida de ver mi aspecto. Dio un paso adelante y me abrazó brevemente, un abrazo que se sintió frío y rígido. Acabo de oír rumores de mis amigas del club. Dicen que Julian se escapó con el dinero de la empresa. Dios mío, eso no es verdad, ¿o sí? Los rumores son ciertos, Clare, respondí sin rodeos. Miré de forma directa su coche nuevo. ¿Coche nuevo? Muy bonito. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarlo justo cuando tu hermano está llevando la empresa a la bancarrota? Clare soltó una risita un poco nerviosa, pero recuperó rápidamente la compostura. Ah, esto. Acabo de ganar mucho invirtiendo en criptomonedas. Me viene muy bien como capital para empezar un negocio. Además, lo que Julian hizo es asunto suyo. No quiero meterme en los líos de su empresa. Entró sin ser invitada, con los ojos recorriendo mi casa, que ahora se sentía sombría. Sinceramente, Evelyn, solo vine a ver cómo estaban tú y Leo. Pobres de ustedes, dijo. Pero sus ojos estaban ocupados revisando las antigüedades de mi sala. Luego, en un tono que pretendía sonar casual, añadió: qué pena, de verdad, que las renovaciones del viejo edificio de papá tuvieran que detenerse. Y pensar que yo fui quien le sugirió a Julian que te diera el proyecto a ti. Estoy segura de que habría quedado precioso si tú lo hubieras diseñado, sobre todo al derribar esas paredes gruesas del segundo piso para hacerlo más espacioso. Mi corazón pareció recibir una descarga eléctrica. Yo fui quien le sugirió a Julian que te diera el proyecto a ti. Derribar esas paredes del segundo piso. Mi mente empezó a correr, encajando las piezas del rompecabezas que Héctor me había lanzado apenas unos minutos antes. El cerebro detrás de todo esto es alguien que conoce tus debilidades. Clare fue quien insistió en que yo renovara ese edificio. Ella sabía perfectamente que yo derribaría las paredes de la oficina de su difunto padre. Me dirigió hasta allí a propósito. Quería que encontrara aquella caja fuerte. Miré fijamente a Clare. Detrás de su sonrisa compasiva, pude ver un destello de satisfacción. La satisfacción de alguien que observa la destrucción de su enemigo. Sí, una verdadera pena, dije en voz baja, conteniendo todos mis impulsos de estrangularla allí mismo. Gracias por pasar, Clare, pero estoy ocupada. Tengo al abogado dentro. Al oír la palabra abogado, la sonrisa de Clare se desvaneció un poco. Se aclaró la garganta y se acomodó su bolso caro. Ah, ya veo. Bueno, me voy entonces. Si necesitas ayuda, compañía o cualquier cosa, avísame, Evelyn. Clare se dio la vuelta, subió a su coche de lujo y se marchó. Me quedé en la puerta. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la rabia que hervía dentro de mí. Rosa tenía razón. Mi enemiga no era solo mi esposo cobarde, sino el parásito que había estado viviendo y prosperando tan cerca de nosotros todo este tiempo. Pero las sorpresas del día aún no habían terminado. Esa noche, después de que Héctor se marchara, llevándose una copia de los datos para que su equipo los investigara, decidí revisar a Leo en su habitación. Había pasado todo el día encerrado después del incidente de la mañana con la policía. Giré suavemente el pomo de la puerta. La habitación estaba oscura. Leo parecía estar acostado boca arriba, cubierto con una manta gruesa. Parecía dormido. Suspiré aliviada y estaba a punto de cerrar la puerta. Sin embargo, mis ojos captaron una luz brillante que venía de su escritorio. El portátil de Leo seguía encendido. Fui de puntillas para apagarlo, pero mis pasos se detuvieron cuando vi lo que había en la pantalla. Leo no estaba jugando a un videojuego ni viendo una película. Tenía abierta una aplicación de edición de fotos. En el centro de la pantalla estaba la foto de la caja fuerte, la imagen de Julian, su esposa secreta y aquella niña pequeña. Leo había ampliado varias veces la zona del pecho del uniforme de la niña. El uniforme tenía un pequeño logotipo con las palabras Academia del Sagrado Corazón. Un sudor frío me empapó al instante la nuca. En el navegador de Internet de Leo había decenas de pestañas abiertas. Había buscado la dirección de la Academia del Sagrado Corazón, los horarios de salida y las rutas de autobús urbano desde nuestro vecindario hasta allí. Leo no estaba dormido. Sus hombros temblorosos bajo la manta me hicieron darme cuenta de que mi hijo lloraba en silencio, planeando una venganza a su muy corta edad. No solo estaba enojado.
Estaba planeando algo extremadamente imprudente y peligroso. Y si realmente iba a buscarlas mañana, entraría en el radar de Clare, la persona capaz de usar cualquier medio para asegurarse de que ninguno de los dos sobreviviera. El tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar antes de que mi hijo sacrificara su propia vida en busca de la verdad. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, yo ya estaba sentada al pie de la cama de Leo. Su ordenador, que había tomado de su escritorio la noche anterior, ahora estaba cerrado y descansaba sobre mi regazo. Me dolía la cabeza y me ardían los ojos por la falta de sueño, pero mi mente estaba clara y alerta. Leo se movió lentamente, abriendo los ojos. Cuando me vio sentada allí, observándolo en la penumbra, se incorporó de golpe. Sus ojos se abrieron al ver el portátil sobre mi regazo. «Mamá», tartamudeó. «¿De verdad pensaste que no me iba a enterar, Leo?» Mi voz era suave, pero lo bastante fría como para hacer que sus hombros se tensaran. «¿Pensaste que iba a dejarte ir solo a buscar a esa niña a su escuela?» «Mamá, solo quería saber», protestó él, elevando la voz, irradiando la desesperación de un adolescente cuyo mundo acababa de estallar en pedazos. «Tengo que verla. Tengo que preguntarle dónde está papá. Esa mujer seguro sabe dónde se llevó papá nuestro dinero. Esa mujer y su madre probablemente no saben absolutamente nada, Leo». Solté un largo suspiro, intentando contener mis propias emociones. «Escúchame con atención. Este problema es mucho más grande y peligroso que la simple infidelidad de tu padre. No fue tu padre quien robó esos 25 millones de dólares desaparecidos. Alguien le tendió una trampa a tu padre, y esa persona ahora va tras nosotros. Si te atreves a ir a esa escuela, podrías poner tu propia vida en peligro». «¿Quién quiere tendernos una trampa, mamá?», preguntó Leo, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu tía Clare», respondí sin dudarlo. Decidí no ocultarle la verdad a mi hijo. Tenía edad suficiente para entender el peligro. «Tu tía manipuló todo esto. Todavía no tengo todas las pruebas, pero las estoy reuniendo. Así que, por favor, Leo, prométeme que no actuarás por tu cuenta. Deja que mamá y el tío Héctor se encarguen de esto». Leo guardó silencio durante mucho rato. Bajó la cabeza, apretando la manta con fuerza, antes de finalmente asentir lentamente. «Está bien, lo prometo, mamá». Le acaricié la cabeza, sintiéndome un poco aliviada. Al menos había logrado evitar un problema. Sin embargo, el reloj seguía corriendo. Tenía que actuar rápido antes de que Clare hiciera su siguiente movimiento. A las 8 de la mañana, Héctor pasó a recogerme en su coche. No llevaba su traje elegante como el día anterior, sino una camisa oscura informal y gafas de sol. Parecía alguien listo para hacer el trabajo sucio. «Bueno», pregunté en cuanto subí y me senté en el asiento del pasajero. Héctor arrojó una carpeta delgada sobre mi regazo mientras pisaba el acelerador. «Ese hijo tuyo es bastante listo, Evelyn. Basándome en el historial de búsqueda de su portátil de anoche que me enviaste, mi gente logró infiltrarse en parte de la base de datos administrativa de la Academia del Sagrado Corazón. Hay una niña llamada Alba en 4º grado. Su tutora legal aparece registrada como Valerie Chow. La dirección está en esa carpeta». Abrí la carpeta y miré la dirección impresa en el papel. Fruncí el ceño. «Las afueras de la ciudad. Esta es una zona montañosa y aislada, Héctor. Las colinas de Lickfield. ¿No hay allí sobre todo fincas y casas de campo vacías? Si mi esposo malversó decenas de millones, ¿por qué escondería a su amante en un lugar tan remoto? Pensé que le habría comprado un apartamento de lujo en el centro». Héctor se encogió de hombros. «Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Vamos a hacerle una visita a la joven esposa de tu esposo». El viaje duró casi 1 hora y media. Cuanto más avanzaba el coche de Héctor, más estrecha y desierta se volvía la carretera. Árboles frondosos flanqueaban ambos lados del camino. No había cafeterías, ni supermercados, ni ningún otro lujo a la vista. Solo unas pocas casas grandes separadas entre sí por muros altos. Finalmente, Héctor detuvo el coche a cierta distancia de una casa pintada de un blanco descolorido. La casa estaba rodeada por un muro de 10 pies de altura rematado con alambre de púas. La puerta de hierro estaba firmemente cerrada y con un candado desde fuera. Miré la casa con sentimientos encontrados. Aquello no era un nido de amor secreto y romántico.
Parecía más bien una prisión. Hay cámaras de seguridad en 2 esquinas de la puerta, y parece que hay un guardia en una pequeña garita detrás del muro, informó Héctor después de observar la situación con unos pequeños prismáticos desde dentro del coche. ¿Estás segura de que quieres entrar, Evelyn? No sabemos quién es ese guardia. Tengo que entrar, Héctor, dije con firmeza. Necesito respuestas de la propia boca de esa mujer. ¿Puedes distraer al guardia? Héctor sonrió a medias. Fácil. ¿Ves el muro lateral cubierto de enredaderas? Hay una puerta pequeña que no parece estar bien cerrada. Cuando yo toque el claxon y arme un gran escándalo con el guardia en la entrada, tú te cuelas por ahí. Asentí, aceptando el plan. Bajé del coche y caminé sigilosamente entre los arbustos hacia el costado de la casa. Unos momentos después, el claxon del coche de Héctor empezó a sonar fuerte y repetidamente. A eso le siguieron sus gritos, lanzando insultos y llamando a los de dentro, fingiendo que su coche se había averiado y bloqueaba la entrada. Oí el chirrido de la puerta principal al abrirse, seguido de los gritos ásperos de un hombre, probablemente el guardia. Aprovechando la oportunidad, empujé la pequeña puerta de madera del muro lateral. La puerta se abrió con un leve crujido. Entré rápidamente. El patio lateral de la casa estaba descuidado. La hierba salvaje crecía por todas partes. Las ventanas de la casa estaban firmemente protegidas con gruesas rejas de hierro y cortinas oscuras y pesadas. Caminé junto a la pared hacia la puerta trasera, que resultó estar sin llave. Giré el pomo y entré en la casa. El aire dentro era sofocante y olía a espirales antimosquitos. La casa era espaciosa y estaba medianamente amueblada, pero no tenía ni un solo toque de lujo. No había jarrones caros, ni cuadros, ni electrodomésticos modernos, aparte de un viejo televisor de tubo. Marta, ¿ya volviste del mercado? La voz de una mujer, suave pero cansada, me sobresaltó. Me giré en el umbral de la sala. Allí estaba Valerie Chow, la mujer de la foto de la caja fuerte, la esposa oculta de mi esposo. Mi mente había estado llena de la imagen de una mujer seductora, una rompehogares codiciosa con joyas de oro colgando del cuello, o al menos una mujer joven y arrogante, orgullosa de haberle robado el esposo a otra. Sin embargo, lo que vi en ese momento destrozó todas mis expectativas. Valerie llevaba una sencilla bata de algodón, cuyos colores ya empezaban a desteñirse. Tenía el cabello recogido de cualquier manera. Su rostro estaba extremadamente pálido, con profundas ojeras bajo los ojos. Su cuerpo era tan delgado como un hueso, casi como el de una persona enferma. No llevaba joyas ni rastro de maquillaje en la cara. Sus ojos irradiaban un miedo profundo. Cuando se dio cuenta de que yo no era su empleada, abrió los ojos de par en par. Por instinto, dio un paso atrás. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? Su voz temblaba violentamente. Miró hacia la puerta principal con pánico. Mi nombre es Evelyn Hayes, dije con el tono más plano posible, reprimiendo todo el dolor de mi pecho. Soy la esposa de Julian. Al escuchar ese nombre, las piernas de Valerie parecieron quedarse sin huesos. Se desplomó, cayendo de rodillas al suelo. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar amargamente. No era un llanto falso, sino los sollozos de alguien verdaderamente aterrorizado. Ayúdeme. Por favor, no me haga daño. No le haga daño a Alba, suplicó lastimosamente. No sé nada, señora Hayes. Le juro por Dios que nunca quise destruir su matrimonio. Me obligaron. Di un paso adelante, todavía en máxima alerta. ¿Obligaron? Mi esposo acaba de huir con $25 millones. La policía me está buscando para meterme en la cárcel. No juegue conmigo, Valerie. ¿Dónde escondió Julian ese dinero? Valerie levantó la mirada hacia mí. Su rostro mostraba confusión. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Dinero? ¿Qué? ¿Millones de dólares, señora? Julian no viene aquí desde hace una semana. Ni siquiera me dio dinero para comprar comida para Alba este mes. Me quedé en silencio, mirándola a los ojos. Podía ver sinceridad en ellos. Esa mujer realmente no sabía nada. Entonces, ¿por qué se casó contigo hace 10 años? ¿Por qué esconderte aquí, si no era por amor o por lujo? Valerie tragó saliva, mirando alrededor de la casa como si las paredes tuvieran oídos. Julian nunca me amó, señora,
susurró con voz ronca. Este matrimonio es una jaula. Se casó conmigo solo para encerrarme en esta casa, para que no pudiera escapar, para que no pudiera hablar con nadie. ¿Por qué? ¿A qué te tiene tanto miedo?, pregunté, sintiendo cómo se me erizaba el cabello. Valerie sacudió la cabeza con fuerza. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. No me tiene miedo a mí. Julian tiene miedo de que se descubra la verdadera identidad de Alba. Una vez me dijo, si tu gran familia, tu madre o el mundo descubren quién es Alba en realidad, nos matarán a las dos. ¿Alba? ¿Quién es Alba en realidad?, insistí, dando otro paso hacia ella. Recordé el contenido de la caja fuerte, el sobremarrón con el sello del abogado de mi difunto suegro, que todavía no había tenido tiempo de abrir. Podía estar relacionado. Antes de que Valerie pudiera responder, se oyó el sonido de un altercado en el jardín delantero. Alguien estaba golpeando la puerta principal de la casa con mucha fuerza. Luego se escuchó la voz de Héctor gritando. «Evelyn, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Viene otro coche. Unos tipos muy grandes». El rostro de Valerie se volvió todavía más pálido. «Deben de ser los matones contratados por Clare», susurró histéricamente. «Señora, tiene que irse. Si la ven aquí hablando conmigo, matarán a Alba». No tenía mucho tiempo. Mi instinto me decía que me quedara y siguiera haciendo preguntas, pero la lógica de mi supervivencia gritaba lo contrario. Corrí hacia la puerta trasera por la que había entrado. Antes de salir por completo, me giré hacia Valerie, que seguía acurrucada en el suelo. «Volveré, Valerie», le dije con firmeza. «Y te sacaré de esta jaula. Pero primero, necesito saber la verdad». Salí por el mismo muro justo cuando Héctor lograba soltarse del guardia y corría hacia el coche. Los dos saltamos dentro. Héctor pisó el acelerador a fondo justo cuando una camioneta negra giraba bruscamente para entrar en la entrada de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras nos alejábamos de aquel lugar. Todo empezaba a tener sentido, pero al mismo tiempo se volvía cada vez más complicado. Julian no se casó con Valerie por deseo ni por amor. Se casó con Valerie para silenciarla. Alba, aquella niña pequeña, era la clave principal de todo este caos. Metí la mano en mi bolso y sentí el sobremarrón con el sello de cera del abogado de mi difunto suegro, el que había sacado de la caja fuerte. El secreto estaba dentro de ese sobre y en la sangre que corría por las venas de aquella niña llamada Alba. Tenía que hacer algo desesperado. Algo que garantizara que todo este enigma se resolviera con hechos irrefutables ante cualquiera, incluso ante un tribunal. Necesitaba una muestra de ADN de Alba. El coche de Héctor avanzaba a toda velocidad, dejando atrás la zona montañosa y sombría. Mis manos seguían temblando. Mi encuentro con Valerie me había abierto los ojos del corazón. El mundo en el que había estado viviendo no era más que el escenario de una obra supremamente cruel. Julian no solo había tenido una aventura. Había secuestrado a una mujer y a una niña para impedir que su secreto saliera a la luz. Pero, ¿qué secreto? En medio de mis pensamientos, el teléfono dentro de mi bolso sonó de forma estridente. La pantalla mostraba el nombre de Leo. Una mala sensación me invadió al instante. ¿No le había prohibido salir de casa esa mañana? Deslicé de inmediato el botón verde. «Leo, ¿dónde estás?» «Hijo, estás en casa, ¿verdad?» «Mamá». «Ah». La voz de Leo al otro lado temblaba violentamente. De fondo se oía el sonido de coches y bocinas. La respiración de mi hijo era entrecortada, como si hubiera estado corriendo a toda velocidad. «Mamá, ayúdame. Hay dos tipos que llevan un rato persiguiéndome. Estoy escondido en el callejón cerca de la parada de autobús». Sentí que el corazón se me detenía. La sangre se me heló. «¿Qué parada de autobús, Leo? ¿Fuiste a esa escuela?» «Lo siento, mamá. Solo quería verla de lejos, pero cuando estaba a punto de volver a casa, esos tipos empezaron a seguirme. Tienen cuchillos. Mamá, por favor, ayúdame. Leo, envíame tu ubicación ahora mismo. No salgas de tu escondite hasta que llegue». Grité en pánico. Miré a Héctor. El abogado ya había escuchado mi conversación. Su rostro se endureció. Sin decir una palabra, giró bruscamente el volante, haciendo que el coche diera la vuelta de golpe hasta que los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. «Envíame su ubicación a mi teléfono, Evelyn».
Vamos para allá ahora mismo. Agárrate fuerte, ordenó Héctor con frialdad. Durante el trayecto de 45 minutos, que se sintió como el infierno, no dejé de rezar. Si algo le pasaba a Leo, nunca me lo perdonaría. Clare iba a por todas. Estaba vigilando nuestros movimientos y no dudaría en hacerle daño a mi hijo adolescente. Finalmente, el coche de Héctor se detuvo con un frenazo cerca de un callejón estrecho, no lejos de la Academia del Sagrado Corazón. Bajé del coche de inmediato, pero Héctor me agarró el brazo con fuerza. «Déjame ir primero», siseó Héctor, tomando una llave inglesa grande de debajo del asiento del coche. «Tú quédate detrás de mí». Avanzamos sigilosamente hacia el callejón, que estaba algo oscuro y olía a orina. Al final del callejón, vi una escena que hizo hervir mi sangre. 2 matones corpulentos con chaquetas de cuero tenían a Leo acorralado contra la pared. Uno de ellos sujetaba con fuerza la camisa de Leo mientras sostenía algo brillante en la mano izquierda. «Suelten a mi hijo, malditos», grité, incapaz de contenerme. Los 2 hombres se giraron sorprendidos, pero antes de que pudieran reaccionar, Héctor ya se había lanzado contra ellos con un movimiento preciso, veloz y despiadado. Héctor golpeó con su pesada llave inglesa directamente la espinilla del hombre que sujetaba a Leo. Se oyó un crujido de hueso espantoso, seguido de un grito de dolor mientras el hombre caía al suelo. El segundo hombre intentó atacar a Héctor con su cuchillo, pero Héctor esquivó hábilmente el ataque, le agarró la muñeca y se la torció hasta que el cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Héctor le dio una fuerte patada en el estómago, mandándolo contra una pila de cubos de basura. «Lárguense de aquí antes de que les rompa el cuello a los 2», siseó Héctor con una voz grave y amenazante. Los 2 matones contratados se miraron entre sí con pánico. Al ver a su compañero cojeando, el segundo hombre lo ayudó a levantarse y ambos huyeron del callejón aterrorizados. Corrí directamente a abrazar a Leo. Mi hijo lloraba desconsoladamente entre mis brazos. Su cuerpo temblaba sin control. Su camisa estaba sucia y rota en la manga. «Estoy bien, mamá. Estoy bien», sollozó, devolviéndome el abrazo con fuerza. Tomé su rostro entre mis manos, revisando si tenía alguna herida. Una furia maternal monumental estalló en mi pecho. Mi tristeza y mi desesperación se evaporaron por completo, reemplazadas por brasas ardientes que consumieron todos mis miedos. Clare había cruzado la línea. Había tocado a mi hijo. Yo ya no sería la víctima que solo sabía correr y llorar. «¿Por qué fuiste tan imprudente, Leo?», pregunté, con la voz temblando por una mezcla de rabia y alivio. «¿No te dije que no vinieras aquí?». Leo bajó profundamente la cabeza. Con una mano temblorosa, rebuscó en el bolsillo de su pantalón. Sacó un pequeño objeto, un peine de plástico rosa con un personaje de dibujos animados. Varios cabellos largos estaban enredados entre los dientes del peine. «Solo la vi de lejos durante el recreo, cerca de la valla de la escuela», relató Leo en voz baja. «No hablé con ella. De pronto salió corriendo porque una amiga la llamó, y su peine cayó fuera del patio. Cuando fui a recogerlo, esos tipos vinieron tras de mí. Tomé el peine. Mis ojos se fijaron en los cabellos de la niña llamada Alba. De pronto recordé el sobre marrón con el sello de cera del abogado que todavía llevaba en mi bolso. El sobre de la caja fuerte, el sobre dejado por mi difunto suegro. «Volvamos al coche», dije con firmeza. Una vez dentro del coche de Héctor, con las ventanas bien cerradas y a salvo, no perdí tiempo. Saqué el sobre. El sello de cera roja seguía intacto. Con mano firme, lo abrí. Dentro había varias hojas de papel con el membrete oficial de un bufete de abogados. La fecha en la esquina superior derecha indicaba que el documento había sido redactado un mes antes de la muerte repentina de mi suegro por un infarto, hacía 10 años. Leí el texto línea por línea, conteniendo la respiración. Héctor y Leo observaban mi rostro tensos desde los asientos delanteros. Yo, Arthur Monroe, declaro por la presente mi reconocimiento de mi matrimonio secreto con la señorita Valerie Chow. De este matrimonio nació una hija llamada Alba. Mediante este testamento, estipulo que la señorita Valerie Chow y mi hija Alba tienen derecho al 40% de los activos totales de la empresa y del patrimonio de la familia Monroe. Este testamento entrará en vigor y deberá ser leído en presencia de todos los herederos inmediatamente después de mi muerte. Mis brazos cayeron sin fuerza sobre mi regazo. El papel casi se cayó si Héctor no lo hubiera atrapado a tiempo.
Miré al frente sin ver nada. Mi cerebro conectó todas las incoherencias para formar una imagen horrenda y repugnante. Evelyn, estás muy pálida. ¿Qué dice?, preguntó Héctor. Tomó el papel y lo leyó él mismo. Los ojos del frío abogado se abrieron lentamente de par en par. Dios mío, esa niña no es hija de Julian, susurré con voz ronca, una voz que sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Alba no es hija de mi esposo. Ella es la media hermana de Julian, la hija de mi difunto suegro. Leo contuvo el aliento en el asiento trasero. ¿Quieres decir que la mujer de la foto es la joven esposa del abuelo? Sí, Leo, respondí. Una ola de náusea intensa golpeó mi estómago. Este rompecabezas de locura por fin estaba resuelto. Hace 10 años, cuando mi suegro murió, Julian, cegado por la codicia, encontró primero este testamento. Él y Clare sabían que si este testamento llegaba a los tribunales, casi la mitad de la fortuna familiar caería en manos de Valeria y su bebé. Ese cobarde de Julian tomó el atajo más cruel. Escondió el testamento original dentro de la caja fuerte incrustada en la pared de la oficina de su padre. Luego, para asegurarse de que Valerie nunca reclamara sus derechos y no se atreviera a hablar, Julian se casó con ella en secreto. Convirtió a Valerie en su esposa secreta, la encerró en una casa aislada en las afueras de la ciudad y la amenazó con la seguridad de Alba. Clare debió de descubrir el oscuro secreto de su hermano. Armada con ese secreto, Clare chantajeó a Julian. Ella fue quien le ordenó a Julian renovar el edificio con mis diseños, filtrando la ubicación de la caja fuerte para que yo descubriera el secreto de Julian. Y luego manipuló mi firma para vaciar las cuentas de la empresa mientras Julian huía presa del pánico. Clare quería deshacerse de Julian, de Alba y de mí de un solo golpe para quedarse con toda la fortuna. Son todos unos monstruos, siseó Héctor, dejando el testamento sobre el tablero. Pero, Evelyn, este testamento por sí solo no es lo bastante fuerte. Si Clare lo impugna en la corte y afirma que es falso, Clare tiene mucho dinero ahora para sobornar jueces. Bajé la mirada hacia el peine de plástico rosa que tenía en las manos. Arranqué un cabello de mi propia cabeza y luego le pedí a Leo que arrancara uno de los suyos. Coloqué esos cabellos sobre un pañuelo limpio junto al cabello de Alba tomado del peine. Doblé el pañuelo con mucho cuidado y se lo entregué a Héctor. Héctor, dijiste que tienes contactos en laboratorios forenses, ¿verdad?, pregunté, mirándolo a los ojos con una ferocidad que nunca había tenido en toda mi vida. Sí, los tengo. Pero una prueba de ADN urgente con resultados en pocas horas es muy cara. Evelyn, acaban de robarte. No tienes efectivo. Me quité el reloj de oro de la muñeca. Fue el regalo de cumpleaños de Julian del año pasado. También me quité el anillo de diamantes del dedo anular. Dejé todo sobre la consola central del coche. Véndelo, empeñalo o úsalo como garantía. No me importa, dije con un tono glacial. Haz una prueba cruzada entre el ADN de Leo y el de esa niña. Demuestra científicamente que Alba no tiene relación paterna con Leo, sino una relación de tía y sobrino. Necesito los resultados oficiales hoy. Héctor miró los objetos de valor y luego me miró a los ojos. Vio el cambio en mí. La ingenua, sumisa y fácilmente engañada Evelyn Hayes había muerto en aquel callejón estrecho donde su hijo casi fue asesinado. Lo que quedaba era una madre dispuesta a ver arder el mundo para proteger lo que era suyo. Héctor mostró una sonrisa satisfecha, metió la marcha y pisó el acelerador. Lo tendré listo en menos de 6 horas. Señora, prepárese para la guerra. Me recosté en el asiento, limpiándome con brusquedad las lágrimas restantes de las mejillas. Julian pensó que podía convertir a mi hijo en la llave de su caja fuerte. Clare pensó que podía usarme como chivo expiatorio de sus crímenes. Ambos habían cometido el mismo error fatal. Habían dejado viva a la madre, y ahora yo me aseguraría de que las paredes de mentiras que habían construido a su alrededor se derrumbaran y los enterraran vivos. La oficina de Héctor no se parecía en nada a los lujosos bufetes que solía ver en las revistas de negocios. Era un local de 2 pisos escondido en un barrio densamente poblado. La planta baja estaba camuflada como una librería de segunda mano. En el segundo piso, su espacio de trabajo estaba abarrotado de pilas de carpetas, tazas de café seco y 3 monitores enormes que mostraban constantemente filas de códigos y gráficos. Yo estaba sentada en un sofá de cuero con la superficie agrietada, abrazando a Leo,
que finalmente se había quedado dormido por agotamiento después del incidente del callejón. Mi cabello estaba despeinado y mi ropa todavía olía a polvo de obra, pero no me importaba. No apartaba los ojos de la espalda de Héctor mientras él se sentaba frente a sus monitores. 4 horas habían pasado desde que dejamos los alrededores de la escuela de Alba. 4 horas que se sintieron como arrastrarme sobre vidrios rotos. El tecleo incesante de Héctor se detuvo. Él respiró hondo y giró la silla hacia mí. Su rostro estaba iluminado por la luz azul de la pantalla. Se quitó las gafas, revelando ojeras que empezaban a formarse bajo sus ojos. «Tengo noticias para ti, Evelyn», dijo Héctor en voz baja. Su tono era extraño. Había una mezcla de asombro y repulsión en él, y esto es mucho más loco de lo que imaginábamos. Ajusté lentamente mi posición para no despertar a Leo. «Dime, Héctor, no me ocultes nada». Héctor se levantó y tomó de su ordenador la memoria USB, el mismo dispositivo que contenía la contabilidad doble que Rosa me había dado. Proyectó su contenido en la pantalla principal más grande. ¿Recuerdas cuando te dije que los $25 millones de Victoria y los otros inversionistas fueron divididos en decenas de cuentas extranjeras? Comenzó Héctor a explicar con un lenguaje muy directo. Señaló la pantalla, que mostraba un complejo diagrama de flujo de fondos. Asentí. Dijiste que fueron enviados a cuentas fantasma en las Islas Caimán para borrar el rastro. Cierto, pero eso fue solo una maniobra de rebote. Héctor tocó la pantalla. La persona que ordenó a Julian hacer esto conoce muy bien las debilidades de nuestro sistema bancario. El dinero sí fue enviado a las Islas Caimán y a Suiza para lavar el rastro, pero al final de ese flujo, resultó que dio la vuelta y volvió a entrar al país. Héctor presionó un par de teclas y el diagrama en la pantalla se redujo al nombre de una empresa local. Clare M Investments LLC. Entrecerré los ojos, leyendo el nombre. Clare M Investments LLC. ¿De quién es esta empresa? Es una empresa fantasma de inversión fundada apenas hace 6 meses, respondió Héctor con frialdad. Me infiltré en los datos del registro mercantil, y adivina quién es la única accionista y directora ejecutiva. Héctor presionó la tecla de entrada. Una foto de licencia de conducir y el documento de constitución de la empresa aparecieron en la pantalla. El rostro sonriente y arrogante de aquella foto era el de la persona que me había visitado esa misma mañana en su coche de lujo recién estrenado. Clare. Jade. Clare. Todo el dinero. Ella tiene el 100%. Héctor asintió, apoyándose contra el escritorio. Esa cuñada tuya, que parece una niña rica consentida y desempleada, resulta ser una mente criminal brillante. Usó esta empresa para absorber todo el dinero robado por tu esposo. Y adivina qué más. Esta es la misma empresa que ayer por la mañana compró en secreto las acciones minoritarias vendidas por los otros inversionistas aterrados, después de que se difundió la noticia de la huida de tu esposo. La cabeza me empezó a dar vueltas al darme cuenta de la magnitud del plan de Clare. ¿Quieres decir que Clare no solo robó el dinero, sino que también tomó el control de la empresa? Exactamente, siseó Héctor. Clare conocía el secreto de Julian sobre el testamento y su esposa secreta. Armada con ese secreto, extorsionó a Julian, chantajeó a su propio hermano de sangre para que robara el dinero de Victoria, y luego falsificó tu firma para convertirte en sospechosa ante la policía. Ahora que Julian ha huido aterrorizado y tú te preparas para ir a prisión, Clare ha tomado en silencio el control de todo el patrimonio y la empresa familiar desde las sombras, sin levantar la menor sospecha. Quiere destruirnos a todos sin dejar rastro, susurré horrorizada. Recordé la sonrisa compasiva de Clare en mi puerta principal. Qué corazón tan podrido tenía esa mujer. No le importaba si su propio sobrino Leo tenía que acabar viviendo en la calle. Lo único que le importaba era el dinero y el poder absoluto. De pronto, un golpe en la puerta rompió nuestro silencio. Héctor caminó hasta la puerta y miró por la mirilla. La abrió. Un hombre con chaqueta de mensajero le entregó un sobresellado con el logotipo de un conocido laboratorio forense privado de la ciudad. Héctor firmó el recibo y rápidamente cerró la puerta con llave. Los resultados están aquí, dijo Héctor, entregándome el sobre. Mis manos temblaron ligeramente mientras rasgaba el borde. Saqué una hoja gruesa de papel. Mis ojos se fijaron de inmediato en la sección de conclusiones, al final de la página. Con base en el análisis cruzado de ADN de la muestra A, Leo, y la muestra B, Alba,
no se ha encontrado coincidencia genética que indique una relación paterna ni de medios hermanos. El porcentaje de coincidencia genética es del 25%, lo que confirma de manera absoluta una relación de parentesco secundario, tía y sobrino. Lágrimas que no había invitado comenzaron a caer otra vez. Sin embargo, esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de victoria. El testamento de mi difunto suegro era auténtico. Científicamente, quedaba demostrado que Alba era la tía biológica de Leo. Y Valerie era la esposa legítima de mi difunto suegro. La tenemos, Héctor, dije, con la voz temblando por la explosión de emociones. Esta prueba, más el libro contable de Rosa y el rastro de transferencias a la empresa de Clare. Podemos meter a Clare en la cárcel ahora mismo. Pero Héctor no me devolvió la sonrisa. Al contrario, miraba fijamente la pantalla de su teléfono, que acababa de vibrar. Frunció profundamente el ceño. Evelyn, tenemos un problema muy grande. Héctor me interrumpió rápidamente. Su voz se tensó. Es de mi fuente en la policía y en los tribunales mercantiles. ¿Qué problema?, pregunté. Mi sonrisa desapareció al instante. Clare acaba de hacer su jugada. Héctor me mostró la pantalla del teléfono. Había una copia de un correo oficial enviado a toda la junta directiva de la empresa. Usando su posición como nueva accionista mayoritaria a través de su compañía de inversión, ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas. La reunión se celebrará mañana por la mañana a las 10 en punto, en la sede. Fruncí el ceño. ¿Y qué? Que haga su reunión. Apareceremos con la policía y las pruebas. No es una reunión cualquiera, Evelyn, me interrumpió Héctor, con un tono de advertencia. El punto principal de esta reunión extraordinaria es formalizar una demanda civil masiva para congelar todos tus bienes y los bienes personales de Julian, con el fin de cubrir las pérdidas de la empresa. Victoria y todos los inversionistas estarán allí para firmar el retiro de sus demandas contra la compañía y cargarlas por completo a tu nombre personal. Héctor tragó saliva, mirándome fijamente. Y lo peor es que el detective Evans, de delitos económicos, ha sido invitado formalmente. Clare planea entregar esos documentos falsos con tu firma directamente a la policía delante de todos los accionistas. En cuanto entregue los documentos y la reunión se cierre, Evans tendrá plena autoridad para arrestarte allí mismo como acusada de fraude. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que iba a estallar. Me zumbaban los oídos. Si esa reunión se celebra mañana y te arrestan, Evelyn, todo habrá terminado, continuó Héctor sin piedad. Te detendrán antes de que puedas presentar estas pruebas. Clare se asegurará de que te pudras en una celda sin fianza y destruirá el testamento original esta misma noche, antes de que siquiera comience tu primera audiencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté con voz ronca. Miré el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. La reunión es mañana a las 10 de la mañana, respondió Héctor. Tenemos menos de 18 horas. 18 horas antes de que me robaran la libertad, me incautaran los bienes y mi hijo quedara solo en este mundo cruel. Clare había puesto una bomba de tiempo y la cuenta regresiva avanzaba sin descanso. Llevemos estas pruebas al detective Evans ahora mismo, dije, casi gritando de pánico. No podemos, Evelyn, respondió Héctor con la misma dureza. Evans es un policía íntegro, pero sigue los procedimientos. Ha visto tu firma en los documentos de transferencia. Esta prueba de ADN y la contabilidad tardarán semanas en ser validadas por el tribunal, y no tenemos semanas. Si vas ahora con Evans, lo que hará será arrestarte de forma preventiva para impedir que huyas. Me hundí de nuevo en el sofá. Incliné la cabeza y me agarré el cabello con frustración. Las pruebas que tenía no bastaban para detener la maquinaria judicial que Clare ya había pagado y dirigido. Entonces, ¿qué necesitamos, Héctor?, pregunté desesperada. ¿Qué puede hacer que la policía arreste a Clare y no a mí mañana por la mañana? Héctor guardó silencio. Miró la pantalla de su monitor durante mucho rato. El silencio volvió a caer en la habitación. Solo se oía el suave ronquido de Leo, que seguía profundamente dormido. Necesitamos una confesión directa, Evelyn, dijo Héctor finalmente, con una voz muy baja. Necesitamos un testigo principal que confirme que Clare es la mente maestra detrás de toda esta manipulación. Un testigo que haya visto a Clare falsificar tu firma y que declare que ella lo chantajeó.
Y esa confesión debe quedar grabada o ser escuchada en vivo por la policía durante la reunión de mañana. Levanté lentamente el rostro. Un testigo principal. ¿Quién era la persona más cercana a Clare en este plan sucio? La persona que tenía la llave de esa caja fuerte. La persona que poseía los códigos de autorización para transferir el dinero, respondió Héctor con dureza. Mis ojos se abrieron de par en par al comprender a quién se refería Héctor. Julian, susurré. Mi voz temblaba a medio camino entre el odio y la desesperación. Sí, tu esposo traidor. Héctor asintió. Solo Julian puede desenmascarar a Clare ante la ley sin tener que esperar semanas de proceso de validación. El problema es que no sabemos dónde se esconde ese desgraciado. Y si Clare ya consiguió todo su dinero, no dejará vivir a Julian. Lo matará, interrumpí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Clare envió a esos matones a atacar a Leo hoy. Seguramente envió gente para silenciar a Julian para siempre. Ambos nos quedamos en silencio, conscientes de lo estrecha que era nuestra única salida. Tenía que encontrar a Julian antes de que Clare lo asesinara y obligarlo a confesar frente a la policía en menos de 18 horas. Y no tenía ni idea de dónde estaba ese cobarde. Sentí como si el mundo cerrara sus puertas sobre Leo y sobre mí. Estábamos atrapados. El tiempo seguía corriendo y la trampa de Clare estaba lista para aplastarnos hasta convertirnos en polvo. Aquella noche, la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. El sonido de las gotas golpeando el techo metálico de Héctor parecía el mazo de un juez marcando la cuenta atrás de la libertad que me quedaba. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. 11 horas hasta la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 11 horas hasta que Clare formalizara su victoria y me enviara a la cárcel. No podemos quedarnos aquí sentados esperando un milagro, Evelyn, dijo Héctor, rompiendo el silencio asfixiante. Encendió un cigarrillo y exhaló humo en el aire. Necesitamos ropa limpia, tus documentos personales, el pasaporte de Leo y cualquier cosa de valor que quede en tu casa y que todavía no haya sido incautada. Si nuestro plan falla mañana, ustedes dos deberán desaparecer de la ciudad de inmediato. Miré a Leo, dormido tranquilamente en el sofá, y sentí un dolor agudo en la garganta. Héctor tenía razón. Tenía que prepararme para el peor escenario. Iré yo misma a casa a buscarlo todo, dije, poniéndome de pie y acomodándome la chaqueta. Tú quédate aquí y cuida a Leo. No quiero que despierte solo en un lugar extraño y entre en pánico. Héctor asintió y me entregó las llaves de su coche. Ten cuidado, Evelyn. Si ves algún coche sospechoso cerca de tu casa, no te detengas. Sigue conduciendo y llámame. El trayecto hasta mi casa fue aterrador. Las calles estaban desiertas, adornadas con charcos que reflejaban la luz tenue de las farolas. Cuando el coche de Héctor giró hacia mi vecindario, apagué las luces principales y dejé que el coche avanzara lentamente en la oscuridad. Lo estacioné a 2 cuadras de mi casa y luego caminé bajo la llovizna, ocultando mi rostro con un paraguas negro. Mi casa estaba completamente oscura y silenciosa. No había señales de los coches de los matones de Victoria ni de los hombres de Clare. Abrí la reja exterior con la llave de repuesto y me colé por la puerta lateral que llevaba a la cocina. Dentro, el aire se sentía húmedo y frío. Encendí la linterna del teléfono, sin atreverme a encender las luces de la casa. Subí rápidamente al 2.º piso. Entré en mi habitación, tomé una maleta pequeña y empecé a guardar algo de ropa, los documentos de identidad que quedaban en el cajón de la cómoda y algunos ahorros en efectivo. Mientras metía el pasaporte de Leo en la maleta, mi oído captó un sonido. ¡Clang! El sonido de un cristal roto llegó débilmente desde la planta baja, específicamente desde la zona de lavandería trasera. El corazón se me subió a la garganta. Todo mi cuerpo se tensó. Victoria había enviado gente a incautar cosas a medianoche, o eran los sicarios de Clare que venían por mí. Dejé lentamente la maleta y apagué la linterna del teléfono. En la oscuridad total, mi mano tanteó el cajón del escritorio y sacó una navaja suiza que Leo siempre guardaba allí después de volver de sus actividades de exploradores. Desplegué la hoja. Mis manos sudaban frío, pero la determinación ardía en mi pecho. No iba a dejar que nadie me hiciera daño en mi propia casa. Bajé las escaleras sin hacer ruido, pegada a la pared. Desde la cocina se escuchaban pasos arrastrados. Una respiración pesada y ronca, acompañada de una ligera tos. Me asomé desde detrás de la pared del comedor.
Pude ver la silueta de un hombre rebuscando frenéticamente en los cajones de la cocina en la oscuridad. El hombre parecía buscar algo con gran urgencia. Su postura era familiar, aunque estaba algo encorvado. Con una mano temblorosa, pero valiente, pulsé el interruptor de la luz del comedor. Las luces fluorescentes iluminaron con fuerza la habitación. El hombre se sobresaltó y dejó caer un tarro de galletas, que se hizo añicos en el suelo. Se giró rápidamente, levantando la mano para cubrirse los ojos, cegado por la luz repentina. La navaja casi se me cayó de la mano cuando mis ojos finalmente se adaptaron y reconocí el rostro del hombre. «Julian», susurré. Mi voz fue casi inaudible. El hombre que estaba delante de mí no se parecía en nada al Julian que yo conocía, el director ejecutivo que siempre iba impecablemente vestido con trajes caros. Ese hombre parecía un vagabundo. Su ropa estaba manchada de barro y rota en el hombro. Su rostro estaba cubierto por una barba descuidada. Tenía las mejillas hundidas. Había un corte seco en la comisura de su labio. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora irradiaban el terror de un animal acorralado. Evelyn, su voz era ronca e inestable. Se tambaleó y luego cayó de rodillas sobre los cristales rotos del tarro de galletas, aunque parecía no sentir el dolor. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad, sin dar ni un solo paso para ayudarlo. La navaja seguía firmemente sujeta en mi mano. Mi compasión estaba muerta. Ese era el hombre que había destruido mi vida, que había abandonado a su hijo a su suerte y que había encerrado a su esposa secreta en una jaula. «Ayúdame, Evelyn». Julian sollozó, con las lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. Se arrastró un poco hacia adelante, extendiendo sus manos temblorosas hacia mí. «Tengo hambre. No he comido en 2 días. Me están persiguiendo, Evelyn. Clare, mi propia hermana, quiere matarme. Me traicionaste. Robaste todo nuestro dinero y abandonaste a tu propio hijo para que pasara hambre. Y ahora vuelves suplicándome comida. Ella me engañó, Evelyn». «No sabía que sería tan cruel», respondió Julian histéricamente, golpeando el suelo con los puños. «Clare me dijo que tú habías sido quien me denunció a la policía por lo de la caja fuerte. Me dijo que huyera al aeropuerto, pero cuando intenté retirar el dinero de mi cuenta en las Islas Caimán para escapar, la contraseña había sido cambiada. El dispositivo de autorización que tenía era falso. Clare se quedó con todo. Vació la cuenta por completo. Y cuando salí del banco, sus matones contratados ya me estaban esperando, armados. Llevo 2 días escondido en las alcantarillas. Evelyn. Por favor, escóndeme». Solté una carcajada. No fue una risa de felicidad, sino una risa aguda, amarga y cínica. Mi voz resonó en la cocina desordenada. «¿Ella te engañó?», pregunté retóricamente. Di un paso lento hacia adelante y miré desde arriba al hombre arrodillado ante mí. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de Valerie? ¿Qué hay de Alba? ¿Acaso no fuimos nosotras también engañadas por ti durante 10 años, Julian?». Al escuchar esos nombres, el rostro de Julian se volvió ceroso y pálido. Abrió los ojos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿De verdad pensaste que yo no lo sabría? Lo sé todo. Abrí esa caja fuerte, Julian. Conocí a Valerie. Leí el testamento de tu padre, y acabo de hacerle una prueba de ADN a Alba. Alba es tu media hermana. Toda la herencia que le robaste durante una década acaba de salir a la luz». Julian lloró amargamente, enterrando el rostro contra el suelo. «Perdóname. Fue Clare quien me amenazó. Ella encontró primero el testamento y amenazó con hacerlo público si yo no hacía todo lo que ella pedía. Estaba atrapado. Evelyn, soy un hombre miserable que quedó atrapado. Deja de llorar como un cobarde», grité con fuerza, haciendo que sus hombros saltaran. «Tus lloriqueos no salvarán a Leo, que ayer casi fue apuñalado por los matones de Clare por intentar averiguar sobre esa media hermana tuya». Julian levantó la mirada, con los ojos irradiando un pánico abrumador. «Clare tocó a Leo». «¿Mi hijo?». «Ya no es tu hijo», lo corté con dureza. Apunté la navaja directamente hacia su nariz. «Escúchame con atención, cobarde. Clare falsificó mi firma. Mañana a las 10 de la mañana celebrará una reunión extraordinaria con Victoria y la policía. Va a quedarse con todo lo que me queda y me meterá en la cárcel.
Si voy a la cárcel, Leo no tendrá a nadie, y Clare se asegurará de que Leo desaparezca para que no quede ningún heredero vivo. Julian negó con la cabeza horrorizado. No, no. Clare no puede ganar. Es. Evelyn, es. Me incliné, poniendo mi rostro a la altura del suyo, sucio y aterrorizado. Lo miré fijamente a los ojos. Y por eso tú vas a detenerla, Julian, dije con voz baja, pero afilada como una navaja. Mañana vendrás conmigo a esa reunión. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Por reflejo, Julian se arrastró hacia atrás. Su rostro estaba lleno de terror. Si aparezco allí, Clare hará que sus matones me maten, o la policía me arrestará directamente. Por supuesto que la policía te arrestará. Tu lugar está en la cárcel, respondí con frialdad, sin parpadear. Pero antes de que te pongan las esposas, arrastrarás a Clare contigo. Llevarás un micrófono oculto. Entrarás en esa sala, la enfrentarás delante de todos y harás que confiese con su propia boca que fue ella quien falsificó mi firma, te chantajeó y robó todo el dinero. Julian negó con la cabeza con fuerza. No puedo hacerlo, Evelyn. No quiero. Huiré de la ciudad esta noche. ¿Y con qué dinero vas a huir? Sin un centavo y con esa cara de fugitivo, interrumpí con desprecio. Me puse de pie y lo miré con repulsión. Solo tienes dos opciones, Julian. O sigues mi plan y al menos mueres o vas a la cárcel con un mínimo de dignidad como el padre que salvó la vida de su hijo biológico. O, hice girar la navaja en mi mano antes de cerrarla de nuevo. Eliges la segunda opción. Te niegas, y yo misma te ato a esta silla. Luego llamaré esta misma noche a Victoria Vance para decirle que la rata que le robó sus 25 millones de dólares está sentada tranquilamente en mi cocina. Victoria y sus matones estarán aquí en 15 minutos, y no te llevarán a la policía. Te harán pedazos vivo y arrojarán los restos de tu cuerpo al río. Julian tembló de pies a cabeza. Me miró como si estuviera viendo a una mujer que nunca había conocido. La Evelyn Hayes que antes siempre era dulce, sumisa y confiaba ciegamente en él, se había transformado en el ángel de la muerte que tenía el control absoluto sobre su destino. Elige, Julian, presioné, sin darle espacio para respirar. Contaré hasta 3. 1. No, gimió. Está bien. Está bien, lo haré. Gritó histéricamente, cubriéndose la cabeza con las manos. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro demacrado. Lo haré. Confesaré todo mañana. Te lo ruego. No me entregues a Victoria. Sonreí apenas. No sentí compasión. Lo único que me llenaba era un triunfo frío corriendo por mi cuerpo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Héctor. Héctor, ya no tienes que molestarte en buscar a nuestro testigo estrella, dije en cuanto contestó. Fijé mi mirada afilada en Julian, que seguía temblando en el suelo. La rata acaba de entrar sola en la trampa. Prepara los micrófonos para esta noche. Mañana lo llevaremos a la reunión. Aquella noche, la lluvia que caía ya no se sentía como una amenaza. Era el agua lista para lavar toda la suciedad y los pecados de esta familia. La bomba de tiempo que Clare había colocado no iba a matarme. Yo había tomado el control de la mecha, y mañana sería yo quien la detonara justo en la cara de esa mujer. El cielo sobre la ciudad, visto a través de la ventana del coche, todavía conservaba las nubes grises que dejó la tormenta de la noche anterior. Pero el aire dentro de la furgoneta alquilada de Héctor se sentía sofocante y ardía de calor. Estábamos estacionados en el garaje subterráneo de la sede de la empresa de Julian. En el asiento trasero, Julian temblaba de pies a cabeza. Le habíamos lavado la cara y lo habíamos vestido con una camisa blanca barata que Héctor le compró esa mañana en un supermercado, para que al menos no pareciera un mendigo. Pero ninguna ropa del mundo podía ocultar el terror de sus ojos. Héctor se inclinó hacia él y pegó un micrófono inalámbrico del tamaño de un botón bajo el cuello de su camisa, luego fijó los cables a su pecho con una cinta adhesiva especial. Haz una prueba de sonido, ordenó Héctor secamente mientras se ponía el auricular en la oreja derecha. 1, 2, probando, dijo Julian con voz temblorosa. Héctor asintió con satisfacción. En la pantalla de su tableta, las ondas verdes de sonido se movían al ritmo de la voz de Julian. Perfecto. La señal llega al piso 12. Héctor se giró para mirar a Julian con una expresión letal. Escúchame, perdedor. Tu misión es simple.
Entra en la sala de juntas 5 minutos después de que Evelyn y yo lo hagamos. Llora, suplica, enfurécete. Haz lo que haga falta para que esa hermana arrogante tuya muerda el anzuelo y confirme que fue ella quien falsificó la firma de Evelyn y robó el dinero de la cuenta de las Islas Caimán. Y si arruinas esto, yo mismo te entregaré a Victoria Vance. En ese mismo instante, añadí con un tono glacial. Julian tragó saliva. Su nuez se movió rápidamente. Asintió con rigidez, sin atreverse a mirarme a los ojos. Vamos, Evelyn. Que empiece el espectáculo, dijo Héctor. Bajó de la furgoneta con su maletín metálico en la mano. Lo seguí, caminando con la barbilla en alto. Mis pasos resonaron con firmeza mientras entraba en el ascensor, rumbo al piso 12. No quedaba rastro de la Evelyn asustada. No quedaba rastro de la esposa que podía ser pisoteada. A las 10 en punto, Héctor abrió las grandes puertas dobles de caoba de la sala de reuniones. El silencio cayó al instante sobre la enorme habitación. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. En un extremo de la mesa ovalada estaba sentada Clare. Llevaba una chaqueta de seda color marfil, el cabello recogido en un elegante moño y los labios pintados de un rojo intenso. Parecía una reina a punto de recibir su corona. A la derecha de la mesa estaba Victoria Vance con su abogado y 2 guardaespaldas de rostro sombrío. A la izquierda estaba el detective Evans, vestido con su uniforme oficial, acompañado por otros 2 agentes de policía. Sobre la mesa había una gruesa pila de documentos. Seguramente, los papeles para confiscar todos mis bienes. Al vernos llegar, la sonrisa triunfal en los labios de Clare se desvaneció un poco, reemplazada por un ceño irritado. «¿Qué haces aquí, Evelyn?», resopló Clare con desprecio. «Esta reunión está cerrada para quienes están bajo investigación por fraude. Me parece que mi puesto como miembro de la junta de esta empresa sigue siendo completamente válido». «Clare», respondí en voz alta. Me acerqué a la mesa, ignorando las miradas asesinas de Victoria. «Y todavía no he firmado ninguna carta de renuncia». Victoria golpeó la mesa con la mano. «¿Cómo te atreves a mostrar la cara aquí, Evelyn? Tu esposo huyó con mis 25 millones de dólares. ¿Y crees que puedes soportar mi furia?». «Señora Vance», interrumpió Héctor con su potente voz grave. Colocó su pesado maletín sobre la mesa con un golpe fuerte y lo abrió. «Mi clienta no vino aquí a huir, sino a demostrar quién es la verdadera ladrona en esta sala». El detective Evans dio un paso al frente, con una expresión implacable. «Señora Hayes, se lo advertí. Las pruebas iniciales son muy contundentes. Su firma está en los documentos de transferencia. Tengo la orden de arresto en mi bolsillo ahora mismo. Entonces le pido, detective, que observe pruebas aún más concluyentes», lo desafié, mirándolo directamente a los ojos. Héctor sacó varias carpetas de su maletín y las distribuyó frente al detective Evans, Victoria y Clare. «Esta es una copia auténtica del testamento original del difunto suegro de mi clienta, el señor Arthur Monroe», comenzó Héctor su explicación, actuando como si presentara sus argumentos finales en un juicio. «El testamento que Julian Monroe mantuvo oculto durante 10 años. Declara explícitamente que el señor Monroe tuvo una esposa secreta llamada Valerie y una hija biológica llamada Alba. El 40% del patrimonio de esta empresa pertenece a esa niña». El rostro de Clare palideció en segundos. Miró fijamente el papel como si estuviera envenenado. «En la segunda carpeta», continuó Héctor, «están los resultados de una prueba forense de ADN realizada anoche. Comparamos el ADN del hijo biológico de mi clienta con el de Alba. El resultado: no son medios hermanos por parte de padre. Son sobrino y tía. El testamento es real y la relación biológica ha sido probada». Un murmullo general comenzó a levantarse en la sala. Victoria frunció el ceño, leyendo los documentos con detalle. «¿Qué demonios tiene que ver esta telenovela familiar con mi dinero?», explotó Victoria. «Lo que tiene que ver es el motivo, señora Vance», respondí de inmediato. Me giré hacia Clare, cuya mandíbula ahora estaba apretada con fuerza. Clare conocía todo este secreto. Chantajeó a Julian, usó esta información para presionar a su hermano y lo obligó a liquidar el dinero de la empresa. Y en la tercera carpeta, Héctor deslizó una tableta hacia el detective Evans. «Está el registro original de transacciones tomado de la base de datos oculta. Los 25 millones de dólares robados no terminaron en los bolsillos de Julian Monroe.
Ese dinero fue lavado y acabó en una empresa de inversión fantasma llamada Clare M Investments LLC. ¿Y adivinen quién es la directora ejecutiva de esa empresa? Evans miró la pantalla de la tableta, entrecerró los ojos y luego miró lentamente a Clare. «Eso es calumnia», gritó Clare, levantándose de golpe de la silla. Su fachada aristocrática se derrumbó al instante, dando paso a un pánico feroz. «Esos documentos son falsos. Fabricaron todo para sacar a Evelyn de la cárcel. Detective, arréstela ahora. Su firma está claramente en los documentos bancarios». Hablando de firmas, Héctor mostró una sonrisa cínica. Se tocó el auricular en la oreja. En ese mismo momento, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de nuevo, muy lentamente. Todos guardaron silencio. Victoria y sus guardaespaldas se pusieron de pie de inmediato. El detective Evans llevó la mano al arma de servicio que llevaba en el cinturón. Julian entró en la sala. Caminaba arrastrando los pies, con los hombros caídos. Su rostro demacrado y destrozado hizo que varios de los miembros de la junta presentes contuvieran la respiración. El hombre que una vez fue el rey de esa sala ahora parecía un condenado a muerte a punto de ser ejecutado. «Julian», susurró Clare con incredulidad. Julian ignoró a todos y miró directamente a su hermana. Exactamente como lo habíamos planeado. El terror que Julian tenía a mi amenaza superó su propio sentido común. Se acercó a la mesa. «Clare, ¿por qué me hiciste esto?» La voz de Julian era ronca y estaba llena de desesperación. «Me dijiste que solo ibas a asustar a Evelyn enviando a la policía a la obra para que no metiera las narices. Dijiste que me ayudarías a escapar en cuanto consiguiéramos el dinero de Victoria, pero en lugar de eso hackeaste mi cuenta de las Islas Caimán, cambiaste los códigos de acceso y te llevaste todo mi dinero». «Cierra la boca, Julian». «¿Te has vuelto loco?», lo interrumpió Clare entre dientes. Sus ojos iban de forma errática del detective Evans a Victoria, alternando frenéticamente entre ambos. «Me estoy muriendo de hambre, Clare. Enviaste matones para matarme». De pronto, Julian golpeó la mesa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Hice todo lo que querías porque me amenazaste con revelar la verdad sobre Alba. Traicioné a mi propia esposa. ¿Por qué me tendiste esta trampa? Falsificaste la firma de Evelyn en los documentos bancarios con tanto cuidado y luego me dejaste en la calle». Clare perdió por completo el control. Su ego resultó ser su mayor debilidad. Siempre había creído que era la persona más inteligente de la sala, y verse presionada por el hermano al que siempre había considerado estúpido la hizo explotar. «Claro que me lo llevé todo, idiota», chilló Clare, con el rostro rojo de furia incontrolable. Su voz aguda y estridente resonó por toda la sala. «¿Creías que iba a compartir esos millones con un cobarde como tú? Eres inútil, Julian. Nunca mereciste dirigir la empresa de papá. Durante años tuve que suplicarte por lo que me pertenecía por derecho, igual que a ti». Clare estalló en una carcajada. Una risa que helaba la sangre. ¿De verdad pensaste que la ingenua Evelyn se daría cuenta de que falsifiqué su firma delante de ese notario sobornado? Fue demasiado fácil. Te ordené que filtrases la información sobre la pared para que Evelyn encontrara tu caja fuerte. Mientras ella estaba ocupada llorando por tu infidelidad, yo lo falsifiqué todo y envié el dinero a mi empresa. Tú y Evelyn merecen pudrirse en la cárcel, porque esta compañía y todo el patrimonio me pertenecen solo a mí». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de reuniones mientras el eco de las palabras de Clare se desvanecía. Clare respiraba con dificultad. Acababa de soltar todo el veneno que había mantenido oculto. Sin embargo, no era consciente de lo que acababa de hacer. Héctor presionó un botón en su tableta. De repente, la rabieta y la confesión que Clare acababa de escupir se reprodujeron con absoluta claridad a través del sistema central de altavoces de la sala. «Claro que me lo llevé todo, idiota. Mientras ella estaba ocupada llorando por tu infidelidad, yo lo falsifiqué todo y envié el dinero a mi empresa». Los ojos de Clare se abrieron con horror. Miró a Julian y finalmente notó el pequeño cable negro que asomaba por debajo del cuello de la camisa blanca de su hermano. Comprendió que acababa de cavar su propia tumba delante de decenas de testigos, incluido un detective de policía. Eso no es una confesión válida. Me tendieron una trampa», tartamudeó Clare, retrocediendo torpemente. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. El detective Evans soltó un leve resoplido,
apretó la mandíbula, dio un paso adelante, rodeó la mesa ovalada y se colocó justo frente a Clare. Una confesión oral ante las fuerzas del orden, respaldada por las pruebas digitales de las transferencias que acabamos de recibir, es más que suficiente para designarla como principal sospechosa, advirtió Evans con su imponente voz grave. Evans hizo una señal a los dos agentes que estaban detrás de él. Ellos avanzaron y sujetaron a Clare por los brazos sin contemplaciones. El sonido metálico de las esposas resonó con fuerza cuando inmovilizaron las muñecas de la mujer arrogante. «Suéltenme. Victoria, ayúdame. Sabes que están mintiendo», gritó Clare histéricamente, forcejeando como una loca mientras la arrastraban hacia la puerta de salida. Victoria Vance solo resopló con desprecio y apartó la mirada. «Detective, asegúrese de que la policía embargue todos los activos de su empresa fantasma y de que yo recupere hasta el último centavo de mi dinero», decretó Victoria con frialdad. Evans asintió y se giró hacia Julian, que seguía de pie, paralizado. «Señor Julian Monroe, usted también queda arrestado por conspiración para cometer fraude, ocultamiento de un testamento y secuestro de la señorita Valerie Chow. Tiene derecho a guardar silencio». La policía esposó a Julian mientras se lo llevaban, pasando junto a mí. Julian se detuvo un momento. Me miró a los ojos con la mirada más patética que he visto en mi vida. La mirada de un hombre que sabe que lo ha perdido absolutamente todo por culpa de su propia codicia. «Perdóname, Evelyn», susurró con una voz rota. «Por favor, cuida de Leo». No le respondí. No asentí ni sonreí. Simplemente sostuve su mirada con una frialdad helada. En mi corazón no quedaba ni una sola gota de compasión por él. Para mí, ese hombre había muerto el día en que permitió que su hijo formara parte de sus secretos repugnantes. Cuando las puertas de la sala de reuniones se cerraron y volvió la calma, Victoria Vance se puso de pie. Me miró de arriba a abajo. Su mirada ya no era despectiva, sino que mostraba reconocimiento por mi resistencia. «Retiro todos los cargos penales contra ti, Evelyn», dijo Victoria con seriedad. «No eres la mujer idiota que pensé que eras. Eres una luchadora endemoniada. Encárgate de arreglar esta empresa en ruinas o no dudaré en destruirla otra vez». Victoria salió de la sala, seguida por sus guardaespaldas. Me quedé de pie en medio de la gran sala de reuniones. Héctor me dio unas suaves palmadas en la espalda con una sonrisa orgullosa. De pronto, las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en el borde de la mesa de caoba para no caer. Las lágrimas finalmente corrieron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas cálidas. Las cadenas que me habían estado asfixiando el cuello se habían roto. Los muros de mentiras que me rodeaban se habían derrumbado por completo. Yo, Evelyn Hayes, por fin podía respirar aliviada. Habíamos ganado. El mazo del juez resonó en la sala del tribunal. Su sonido rebotó contra las paredes de madera tallada, cerrando el capítulo más oscuro de mi vida. Divorcio concedido según lo solicitado por la demandante, con custodia total del menor otorgada a la madre. Solté un largo suspiro, dejando que el aire frío de la sala llenara mis pulmones. Habían pasado 6 meses desde aquel día histórico en la sala de reuniones, pero se sentía como toda una vida. Hoy, por fin, de manera oficial y legal, en papel sellado, era una mujer libre del nombre Julian Monroe. Salí del juzgado con la cabeza en alto. En el pasillo, Héctor ya me esperaba, apoyado contra la pared, jugando con su encendedor. No llevaba traje formal, solo una camisa negra con las mangas arremangadas hasta los codos. Era su estilo característico cuando sentía que su trabajo estaba terminado. «Felicidades a la nueva señora Evelyn Hayes», me saludó Héctor con su familiar sonrisa cínica. «¿O debería llamarte ahora la recién divorciada y rica señora Hayes?» Me reí. Una risa genuinamente libre y sincera. «Deja de burlarte de mí, Héctor. Sabes muy bien que usé la mayor parte del dinero de la división de bienes para tapar el enorme agujero de la empresa antes de liquidarla de una vez por todas». Héctor resopló y empezó a caminar a mi lado hacia el estacionamiento. «Pero ganaste, Evelyn». Clare recibió 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por fraude, lavado de dinero e intento de asesinato. Julian recibió 8 años. Victoria recuperó su dinero embargando los activos de la empresa de Clare y cumplió su palabra de no molestarte más. «Esto no habría sido posible sin ti, Héctor», dije sinceramente, deteniéndome y mirándolo a los ojos.
Nunca olvidaré lo que hiciste por Leo y por mí. No importa lo alta que sea la factura de tu firma, envíamela hoy. La pagaré completa. Héctor hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Guarda tu dinero para tu nuevo negocio, Evelyn. De todos modos, destruir el ego de Clare delante de la policía fue una recompensa lo bastante gratificante para mí. Si te sientes en deuda, solo asegúrate de que mi firma maneje todos tus contratos futuros. Trato hecho, respondí con firmeza, estrechándole la mano con fuerza. Nos despedimos en el estacionamiento, cada uno rumbo a un nuevo capítulo de nuestras vidas. Mi siguiente destino fue un prestigioso despacho de abogados en el centro de la ciudad. Hoy no solo era el día de mi liberación, sino también la liberación de otras 2 personas. Al abrir la puerta de una sala de reuniones de estilo clásico en el despacho del abogado, 2 mujeres ya me estaban esperando. Una estaba sentada con elegancia y la otra dibujaba con lápices de colores sobre una hoja de papel. «Evelyn», exclamó Valerie, levantándose de inmediato para abrazarme. Casi no la reconocí. La mujer desnutrida y pálida como un fantasma que había conocido en la casa aislada 6 meses atrás había desaparecido por completo. Frente a mí estaba ahora una mujer hermosa y saludable, con mejillas rosadas y ojos brillantes. Llevaba un vestido azul cielo sencillo, pero elegante. «Hola, Valerie», la saludé, devolviéndole su abrazo cálido. «Te ves espectacular hoy». «Todo esto es gracias a ti, Evelyn», susurró Valerie, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Tú fuiste quien cumplió su promesa de sacarnos a Alba y a mí de esa jaula». Sonreí y desvié la mirada hacia la niña de 10 años que ahora me miraba con timidez. Alba, la media hermana de mi esposo, la niña cuyos derechos habían sido robados durante una década. «Hola, Alba», la saludé con dulzura, acariciándole la cabeza. «Tu dibujo es hermoso». Alba sonrió ampliamente, mostrando una fila perfecta de dientes. «Gracias, tía Evelyn». El abogado entró en la sala cargando pesados expedientes oficialmente sellados. Según lo estipulado en el testamento de mi difunto suegro, que ya había sido ratificado por los tribunales, el 40% de todos los activos restantes de la empresa, más varias propiedades personales del fallecido, fueron transferidos legalmente a nombre de Valerie y Alba. Los 10 años de espera, viviendo con terror, finalmente habían valido la pena. Valerie ya no era una prisionera esperando que Julian le pasara una ración de comida. Ahora era una madre económicamente independiente, con el poder absoluto de criar a su hija con dignidad lejos de las sombras de la familia Monroe. Después de estampar todas las firmas, Valerie me sostuvo la mano con fuerza en la entrada del despacho de abogados. «Evelyn, no sé cómo podré pagarte todo esto algún día», dijo Valerie, con los ojos llenos de lágrimas. «Si alguna vez necesitas algo, por favor dímelo. Vive una vida muy feliz, Valerie. Cría a Alba para que sea una mujer fuerte y valiente», respondí, dándole unas palmadas en el dorso de la mano. «No dejes que ningún hombre vuelva a controlar sus vidas». Ambas tuvimos que aprender por las malas que las únicas personas con las que podemos contar para salvarnos somos nosotras mismas. Valerie asintió con firmeza, secándose las lágrimas. Nos despedimos con una sonrisa, sabiendo que el destino nos había unido de una forma muy peculiar. No éramos rivales, sino compañeras sobrevivientes de la crueldad de los mismos hombres. Un mes después de finalizar mi divorcio y la división de bienes, decidí empezar a pasar página también a nivel físico. Vendí la lujosa mansión donde solía vivir con Julian. Había demasiados recuerdos falsos allí. Como parte del acuerdo de divorcio, asumí la propiedad total del único activo que realmente quería conservar, el viejo edificio de la época colonial ubicado en el histórico pueblo de Oak Haven. Aquella tarde, el aire fresco y limpio característico de la zona acariciaba mi rostro. La imponente silueta de las colinas de Lickfield se alzaba en la distancia, testigos silenciosos de este nuevo comienzo. Me paré frente a aquel antiguo edificio histórico, pero ya no se veía igual que 6 meses atrás. Su fachada había sido restaurada por completo, conservando el espíritu clásico, pero añadiendo un toque moderno y elegante. Se instalaron enormes ventanales para permitir que la luz del sol de la tarde bañara libremente los espacios. Frente al edificio, había una placa de latón brillante fijada en la entrada, con letras doradas que reflejaban la luz del sol. Evelyn Hayes, arquitectura de interiores. Entré al local.
El olor a polvo de cemento y madera en descomposición había sido reemplazado por el aroma del café recién hecho y los muebles nuevos. El señor Peterson, el fiel capataz que una vez me ayudó a mantener en secreto el hallazgo de la caja fuerte, ahora era el gerente de logística de mi estudio de diseño. Daba instrucciones a varios empleados sobre cómo colocar unos sofás de cuero en la zona de espera de clientes. «Cuidado. Levántenlo un poco de ese lado para no rayar el suelo», advirtió Peterson. Giró la cabeza, me vio y mostró una gran sonrisa, quitándose la gorra. «Buenas tardes, señora Hayes. Todo está casi listo. Estaremos preparados para la gran inauguración de mañana». «Gran trabajo, señor Peterson». «Muchas gracias», dije muy satisfecha. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Allí estaba mi oficina privada. Era el mismo piso donde, 6 meses atrás, todo estalló. Sin embargo, ya no quedaba rastro de las opresivas paredes gruesas de ladrillo que ocultaban aquella caja fuerte llena de mentiras. Derribé esa pared por completo. En su lugar, instalé una inmensa pared de cristal que miraba directamente hacia las colinas de Connecticut. El espacio ahora estaba lleno de luz, aire fresco y sinceridad. Ya no habría más secretos enterrados detrás de las paredes. Me senté en mi nueva silla de trabajo, acariciando el escritorio de madera y sintiendo una paz indescriptible. «Jefa, acaba de llegar tu pedido». Una voz alegre me hizo girar la cabeza hacia la puerta. Leo entró con paso ágil, sosteniendo 2 cafés con leche helados de nuestra cafetería favorita al otro lado de la calle. Llevaba una camiseta blanca y una chaqueta de mezclilla. Su cabello estaba un poco despeinado, pero con estilo. La luz había vuelto a sus ojos. Ya no había rabia ni deseos de venganza como después del incidente con los matones. Leo puso mi café sobre la mesa y se dejó caer en el sofá de mi oficina, suspirando con alivio. «Hace bastante calor para ser Connecticut», se quejó, sorbiendo su café. «Ahora Leo me ayuda a gestionar las redes sociales y a llevar parte de la contabilidad básica de mi empresa después de la escuela. Está aprendiendo lo que es la responsabilidad y, lo más importante, está aprendiendo de los errores de su padre y de los míos. Gracias por el café, cariño», sonreí. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?» «Todo bien». «Genial, mamá. La próxima semana tengo el campeonato interno de baloncesto de la escuela. Tienes que venir y sentarte en primera fila», dijo Leo, rebosante de confianza, señalándome con su pajita. «No me lo perdería por nada del mundo», respondí. Me recosté en la silla, viendo a mi único hijo reírse por algo en la pantalla de su teléfono. Mi corazón rebosaba plenitud. Casi lo perdí todo. Mis ahorros, mi libertad y mi hijo. Mi esposo pensó que yo era solo la esposa tonta que podía ser manipulada y desechada. Clare pensó que no era más que un chivo expiatorio débil. Olvidaron que los cimientos más fuertes de un edificio no son el concreto ni el acero, sino la fuerza de voluntad de quien lo construye. Cuando derribaron los cimientos de mi vida, en realidad me dieron el espacio para limpiar los escombros de mentiras, purgar todo lo que estaba podrido y rediseñar mi vida entera sobre un terreno limpio y honesto. Tomé un sorbo de mi café con leche helado, saboreando el contraste perfecto entre las notas dulces y el sabor amargo en mi paladar, justo como había sido el camino de mi vida. Los muros de mentiras ya se habían derrumbado sin dejar rastro. Y sobre esos mismos cimientos destruidos, había construido un nuevo castillo para mí, donde yo misma era la reina y la dueña.